Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional este domingo 3 de mayo de 2020, cuando son las 22:14. Días después de una tranquilidad o de una suerte de seguridad de que esto no estaba controlado, pero que estaba más o menos acotado. Se habló de una meseta. Han sido los últimos días difíciles, que se han prendido una suerte de alarma, si se quiere. Y no solamente en la ciudadanía, en la propia autoridad sanitaria se ha encendido, tanto así que el presidente de la República hoy tuvo una reunión esta tarde con el ministro Mañalich y su equipo de trabajo. No sé, bajo, esto se lo voy a poner yo, pero de alguna manera cierta emergencia, si se puede decir así. Insisto, eso lo pongo yo, no es que fue un llamado de emergencia de suministros, porque las cifras que justamente se dieron a conocer hoy día en la mañana y sobre todo ayer respecto de lo que había sido la semana anterior, marcan un cambio de tendencia que sin duda genera mucha preocupación por lo cuantitativo y por lo cualitativo. No solamente los números tienen un alza importante, sino que el dónde se producen, que es en la región metropolitana mayoritariamente, indica que hay un foco de preocupación muy relevante. En el curso de la tarde el presidente se juntó con sus ministros, con su ministro de Salud y su equipo, y dieron a conocer medidas que hablan entonces también de la preocupación, de cierta alarma que el propio presidente de la República tiene respecto de la situación de hoy. Y a la salida de esa reunión, el ministro Mañalich señaló, entre otras cosas, que parten o que se anuncian nuevas cuarentenas. Una de las comunas que se cuarentena completamente, estaba solo la mitad, es la comuna de Santiago. Tomamos contacto con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Alcalde, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Efectivamente, tuvimos una conversación toda la semana con el ministro Mañalich, con su equipo, y esta mañana el presidente nos avisó que Santiago volvía a estar en cuarentena total. Nosotros hemos seguido los datos, los tenemos georreferenciados, el caso de los infectados, y si bien a comienzos de abril se nos habían focalizado en el sector norte de la comuna, ya esta última semana se habían dispersado y también estaba afectando al sector que estaba sin cuarentena. Ya, este es el sector que está Mata y Blanco Encalada hacia el sur. Sí, que incluye los Persas, incluye la San Eugenio, San Vicente, esas poblaciones ferroviarias, y especialmente en esos sectores hay casos de contagio, hay nuevos brotes que son fachas continuas, casas de segundo piso, o sea, no hay hacinamiento como sí tenemos en el sector norte. Esto es lo sorprendente, quizás por las aglomeraciones en el Matadero, en Franklin, en los galpones, en los parques, hubo un relajamiento y hubo también poca fiscalización. A ver, primero, alcalde Alessandri, que me cuente cómo han sido, ustedes llevan cuántas semanas ya con la cuarentena. 7 semanas en el 70% de la comuna. Ha sido muy duro y yo quiero señalar, Matías, que gran parte de los vecinos, los adultos mayores, muchas mamás con niños que me escriben, comerciantes, la han respetado. Pero están los porfiados de siempre, que son muy duros, nacionales y extranjeros, aquí no hay que estigmatizar, que simplemente no han respetado, y eso hace que los focos de contagio siga creciendo y que no logremos controlar la pandemia en Santiago. ¿Cómo y qué ocurre en las calles yo he ido en todo este tiempo al centro de Santiago una sola vez, entré y salí por una situación puntual de una reunión, así que no he podido ver cuál es la situación. Y muchos chilenos que nos están viendo seguramente tienen la misma pregunta. ¿Cómo se hace en el centro cívico, en el Paseo Humada, en Moneda, Huérfanos, en fin, Teatino, en todas estas calles? ¿Cómo opera? ¿Qué se está viendo hoy día? ¿Se respeta o vemos calles con muchos peatones dando vueltas? Yo quiero ser muy sincero, al comienzo, hace 7 semanas atrás, se respetó bastante y uno caminaba por el centro un día lunes, 9 de la mañana, que generalmente está atiborrado de personas, no había prácticamente nadie, todo el comercio cerrado. En San Pablo, en Yungay, también lo mismo, en el sector de Metz. Pero a medida que pasaron las semanas se fueron relajando porque se dieron cuenta que la fiscalización era bastante baja. Y frente a eso, o por necesidad, o por distintas razones, se fue relajando. El municipio ha hecho distintas gestiones, perifoneamos, hacemos labor educativa, hemos incluso cursado infracciones cuando son establecimientos, por ejemplo, como la botillería, pero sí hubo un relajo y ya diría yo que el jueves, previo al fin de semana largo, hasta las 3, 4 de la tarde, era un día prácticamente normal en el centro, en Yungay, en Balmaceda, en San Pablo, en el mercado central. Lógicamente por la irresponsabilidad y también por la falta de fiscalización. Yo sé bien, Matías, que es imposible tener un militar en cada esquina o un carabinero, pero sí quiero hacer el llamado a la empatía y la solidaridad de todas esas personas que no han respetado
por los adultos mayores, los niños, las madres, padres que sí han estado confinados ya por 7 semanas en departamentos bastante estrechos. Alcalde, y si lleva 7 semanas y usted dice que hasta las 4 de la tarde en los últimos días, la última semana había sido prácticamente días normales, ese pre-coronavirus, ¿qué vamos a hacer a partir de mañana en esa zona de tanta afluencia de santiaguinos, incluso de chilenos y extranjeros, que no son residentes en Santiago? ¿Le prometieron, lo van a ayudar con una fiscalización distinta para que esto cambie? Sí, bueno, tenemos una reunión mañana, algunos alcaldes con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior, con el ministro Mañalich, precisamente para solicitar mayor fiscalización. Yo hablé esta mañana con el presidente de la República, le pedí lo mismo y toda la semana le he venido pidiendo también al ministro Mañalich que nos ayude a que el Ejército, la PDI, Carabineros fiscalice con profundidad y con bastante más dureza que lo que ha sido hasta el día de hoy. Ya se está viendo, el sábado yo estuve recorriendo de noche, se vio mayor presencia policial, el día domingo también hemos visto mayor fiscalización en las ferias libres, en los persas y en distintos sectores, en los parques de influencia. Todavía falta, sí, pero yo quiero ser muy responsable en esto y llamar a la ciudadanía a la responsabilidad. El Ejecutivo está haciendo grandes esfuerzos, pero es imposible, repito la frase, tener un militar en cada esquina y aquí tenemos que ser súper conscientes. Una mamá me escribía recién, estaba contestando los correos, Lorena, y me decía, mire, alcalde, llevo 7 semanas, tengo a mi mamá postrada de 80 años, vivo con mis niños chicos, además tengo una mascota y ahora me limitaron los permisos. Para mí es imposible, porque ya llevamos 7 semanas y la angustia, el estrés, la depresión, y finalmente son ellos los que terminan pagando por los irresponsables. Por último, en la zona nueva, que a partir del martes a las 22 horas entra en cuarentena, la zona sur, Mata y Blanco Encalada al sur. La situación de las últimas semanas de la pandemia, la cantidad de contagiados, había subido de manera dramática. Usted debe tener las cifras probablemente, más al detalle. Tenemos cerca de 400 contagiados activos, pero se nos focalizaban anteriormente algo en Santa Isabel y luego mucho en Yungay y Balmaceda, en ese sector. Y ahora bien, se nos corrieron al sector sur de la comuna. Por lo mismo estamos haciendo acciones como sanitizar los CITES, estamos llevando cajas de mercadería al adulto mayor para que no se expongan, hemos estado fiscalizando en la medida de lo posible las ferias, entregando mascarillas, estuvimos en Roberto Espinosa este fin de semana, estuvimos entregando cajas de mercadería que nos donó el Matadero Franklin, haciendo acciones para que la gente se quede en la casa y no salga. Perfecto. Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la noche aquí en Estado Nacional. Que esté muy bien, alcalde. Matías, buenas noches. Buenas noches. Bueno, otro tema de la semana, vamos a seguir hablando pronto de coronavirus, de lo que viene. Estará más adelante con nosotros la doctora Jimena Aguilera. Tenemos un panel de conversación, pero otro tema de la semana que se ha instalado y con fuerza tiene que ver con diversos proyectos que tienen que ver con los fondos de pensiones, con las AFP. Nos acompaña Fernando Larraín, que es gerente general de la Asociación de AFP. Fernando, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Buenas noches. Son varios proyectos que se han esbozado en ideas de diputados, de un grupo de senadores, en fin, están los resultados, pero creo que lo más llamativo ha sido el proyecto de estos 5 senadores de la oposición que plantean directamente derogar el decreto 3.500 que creó las AFP y nacionalizar los fondos, que entiendo están en torno a los 170.000 millones de dólares a esta altura, el fondo de todos los chilenos, ¿no? Si sumamos lo que cada uno de nosotros tiene en sus cuentas. ¿Cómo toman ustedes como gremio una postura como esta, una propuesta como esta? Yo creo, Matías, acá que hay varios puntos que son importantes de mencionar. El primero es que llama la atención que un grupo de senadores en la discusión que estamos hoy día presenten un proyecto que es totalmente inconstitucional, sabiendo que va en contra de las reglas institucionales que tiene nuestro país. Lo segundo es que es un proyecto que deroga el sistema de pensiones. ¿Y lo deroga para qué? Me llama la atención porque acá el foco tiene que ser las pensiones y la propuesta es derogar un sistema de pensiones. ¿Para qué? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, ellos proponen estatizar. Para ponerlo, yo creo que en castellano, Matías, lo que están haciendo es quitarle los ahorros a los trabajadores. Es decir, tanto a ti, a mí, a todos los trabajadores que están escuchando, lo que hace el proyecto es quitarle los ahorros para pasárselos al Estado, para que el Estado administre y luego tenga una promesa de pago sobre algo. Entonces a mí me llama la atención que llevamos más de 5 años discutiendo sobre un sistema de pensiones y este proyecto no hace ninguna de las mejoras del sistema previsional. Y es más, Matías, y aquí déjame tratar de ser bien claro y me voy a tomar unos minutos en esto.
llevamos desde el año 2014 discutiendo cambio al sistema de pensiones. Han pasado 2 gobiernos de colores políticos diferentes para tratar de llegar a un acuerdo de reforma de pensiones. Y junto con eso tenemos una propuesta que va justo en una línea totalmente contraria, con mucha incongruencia. Porque por un lado, estos senadores lo que están haciendo es decir, acá ocupemos los ahorros de los trabajadores y frente a un instrumento que tenemos, que es el seguro de cesantía, el seguro de desempleo, se oponen. Entonces la verdad es que esto demuestra los niveles de incongruencia que tenemos hoy día y por qué lamentablemente no hemos avanzado en mejorar las pensiones. A ver, ¿cuál es el punto? Primero es, a juicio de ustedes, la inconstitucionalidad. Algunos senadores otros senadores de oposición, como el senador Arboe, por ejemplo, plantea que esto es inconstitucional. ¿Por qué no le explica a la gente cuál es la mirada de ustedes de por qué esta inconstitucionalidad del proyecto? Yo creo acá, Matías, que tú lo dices muy bien. Acá distintos senadores, académicos, han hablado que este proyecto es inconstitucional, otros lo han hablado de populismo, otros han dicho que esto es simplemente una bandera de una campaña de populista futura. Pero cualquier iniciativa que tiene que ver con temas de seguridad social, quien tiene que poner esa iniciativa para discutir en el Congreso es el Ejecutivo. Y por lo tanto le corresponde al presidente de la República enviar un proyecto de ley y a partir de ahí poder discutir estos temas. Esto los senadores lo saben muy bien. Entonces llama mucho la atención que en una discusión que nos debiera tomar tiempo respecto de cómo mejoramos las pensiones, propongan un proyecto que además yo no sé cómo mejora las pensiones. Porque ese proyecto lo único que hace es derogar un sistema de pensiones para quitarle los ahorros a los trabajadores y no propone nada al respecto. Fernando, si el sistema es populista, yo debo deducir que es popular. Es decir, yo propongo regalarle, qué sé yo, X cosas a todas las personas, es porque yo supongo que la gente me va a aplaudir. Ergo, si es popular y ustedes dicen que es incongruente y que es malo para las pensiones, ¿en qué momento ustedes dejaron de tener el apoyo de la gente y que autocrítica hace el sistema de pensiones o las AFP en cuanto a que es popular plantearle a la gente que les voy a quitar las plata que ustedes administran? A ver, acá, Matías, déjame separar un poquito la pregunta. Lo primero es que es como de manual de populismo buscar un enemigo y culparlo respecto de algo. Entonces acá se decretó que las pensiones eran bajas y quien paga las pensiones son las AFP, por lo tanto hay que eliminar a las AFPs. Y la verdad es que todos sabemos, y acá hay discusiones y en esto hay coincidencia política, tanto en el proyecto que envió la presidenta Bachelet como el proyecto que envió el presidente Piñera, respecto al diagnóstico. Respecto aquí, Matías, convengamos lo siguiente, acá las pensiones están por debajo de las expectativas de las personas porque tenemos sueldos extremadamente bajos, porque no se han hecho los cambios en el momento que se tenían que hacer. Ahora, esta postura propiamente tal de los senadores me parece a mí que no es popular. Y no es popular por distintas razones, pero esto va en contra del derecho de propiedad. Acá le están quitando el derecho de propiedad a las personas y sus ahorros. Entonces a mí me parece que frente a esto no es popular. Ahora, distinto es que lo digan las administradoras de fondos de pensión que lo digan otros senadores o académicos respecto de esto. Y creo que el debate se ha dado en un espacio diferente a que solamente lo digan las AFP. ¿Ustedes tienen algún estudio, encuesta, percepción de qué pasaría si esto efectivamente se pone en votación? Esto es un caso hipotético. Porque entiendo, tú me corriges, que en El Salvador se produjo, en el país, en El Salvador, se produjo una situación parecida a esta donde llamaron a nacionalizar, requisar, quitar, o como quieran llamarle, los fondos de cada una de las cuentas individuales y salió gente a marchar a las calles en defensa de los recursos que cada uno tenía en sus cuentas. ¿Tú crees que pasaría eso en Chile? Yo espero que pase algo así. Cuando uno mira las encuestas, que no hay una encuesta directa frente a una idea como esta, porque además esta idea no va para mejorar pensiones, pero si uno lo piensa y ve las encuestas que hay respecto de, cuando le preguntan a las personas, el aumento de la tasa de cotización, ¿usted quiere que vaya a un fondo solidario o que vaya a una cuenta individual? Y las encuestas han mostrado persistentemente en los últimos 2-3 años que las personas prefieren que vaya a sus cuentas individuales. O sea, acá le estamos pidiendo a los trabajadores que entreguen sus ahorros para que los administre el Estado, es pasarle un cheque en blanco a la política respecto de esto. Me parece que no es lo que esperan la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Antes de pasar a otros proyectos que se han presentado, todos los paradigmas, todos los principios que teníamos concebidos desde equilibrios fiscales, desde porcentajes de deuda del PIB, todo ha estado propuesta fuera de la caja, todo. ¿Qué tienen para ofrecer hoy día los fondos de pensiones
fuera de lo que, bueno, ustedes tienen regulaciones, pero ¿qué propuestas quisieran hacer ustedes para esta circunstancia, para esta crisis donde la gente naturalmente está muy nerviosa por lo que le va a pasar con su pensión aquí en adelante, con las caídas de los fondos en el primer trimestre y en marzo particularmente? ¿Qué propuestas tienen ustedes para esta crisis? Ahora, aquí uno puede separar las propuestas en distintas maneras y déjame partir por las más simples quizás al principio. Efectivamente acá, producto de la pandemia y la crisis, nosotros pagamos más de 1 millón de pensiones a población de alto nivel de riesgo. Y durante el mes de abril, y seguimos ahora haciendo un esfuerzo muy grande para que ojalá la mayoría de las personas no tenga que ir a algún lugar a cobrar su pensión. Y por lo tanto, durante el mes de abril, solo un 30% fue, y esperamos que ahora podamos ir reduciendo eso. Se han hecho más de 10 millones de trámites online en plataformas durante solamente el mes de abril. Pero eso es, alguien podría decir, bueno, con su deber nomás cumple, claro, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Lo que nosotros, déjame partir desde el otro lado, lo que nosotros no queremos es que le sigamos pidiendo a los trabajadores que hagan esfuerzos en esta crisis en particular, porque al parecer todos los esfuerzos se le pide al mundo del trabajo hoy día. Por ejemplo, la discusión de retirar fondos. Exactamente, la discusión de retirar fondos. Hay un proyecto puntual de la senadora Jimena Rincón de retirar o poder retirar 10% de los fondos que cada uno de nosotros tiene para poder hacer frente a esta crisis económica. Efectivamente, y eso se ha discutido no solamente en esta situación, sino que en situaciones de salud, de problemas de pagos de hipotecas y algunas otras cosas. Pero hoy día en la situación actual, yo creo que como país hay que hacer un esfuerzo mayor y no hay que pedirle a los trabajadores que con el poco ahorro que tienen para poder tener su pensión a futuro, hagan el esfuerzo hoy día. Yendo a tu pregunta anterior, Matías, yo creo que sí hay mecanismos que las administradoras de fondos de pensiones pueden hacer. Por ejemplo, hay una discusión muy fuerte respecto de cómo se busca reactivar la economía, ¿no es cierto? Y ahí la banca, a través de canales y distintas cosas, ha hecho un esfuerzo, pero la verdad es que los recursos no han llegado todavía a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros hemos tenido conversaciones con la multigremial, con la Asociación de Emprendedores, con las pymes, con muchos actores para buscar mecanismos, y por eso propusimos en su momento la creación de un fondo que fuera en ayuda a las pymes. Un fondo que fuera en ayuda a las pymes, pero que también resguardara los ahorros de los trabajadores, porque aquí no se trata de hacer filantropía. Aquí lo que se busca es que sea un efecto que signifique ganar para el fondo de los trabajadores, pero también que fuera en apoyo concreto de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros creemos que a través de ese tipo de política, las administradoras de fondos de pensión, con el expertise que tienen, podemos colaborar desde esa perspectiva y colaborar en tratar de reducir los mayores riesgos de salud que hayan. Cuando digo que de los últimos 6 meses en Chile hemos escuchado muchas propuestas de gobierno, de oposición, de derecha, de izquierda, de todas partes, que no hubiésemos imaginado que se podían ni siquiera escuchar. Por ejemplo, retiro de fondos en casos extremos de una persona que tenga, qué sé yo, una enfermedad terminal, ¿no es cierto? Eso hoy día se plantea razonablemente, incluso ustedes creo que algunas AFP lo han planteado. Pero me gustaría que hiciéramos un hincapié en el retiro de fondos. Esto es 10% que plantea una senadora. Lo que plantea una FP1, en retirar 5%, me parece, para poder hacer frente a la crisis y tener liquidez en cada una de las familias. Me gustaría que se hiciera cargo de esas propuestas particularmente. Y yo creo, Matías, que también déjame ir un paso más allá y ser transparente respecto de esto. Hay países que lo han hecho. Perú. Australia lo ha hecho, por ejemplo. Perú lo está haciendo. Ahora, déjame ir a la parte práctica respecto a esta situación. Perú permitió el retiro de los fondos. Y si tú miras los datos que tiene Perú de la semana pasada, la cantidad de ventas de televisión que hubieron se elevaron considerablemente. Y frente a la pregunta a las personas de qué había pasado, por qué estaban comprando televisores, era porque ahora tenían plata para comprar producto que se estaban gastando la plata de las pensiones. Entonces, yo creo que aquí, Matías, hay que ser bien responsable. Yo entiendo que hoy día las familias de Chile están pasando por un momento muy complejo. Complejo económicamente, en términos de salud mental, en términos de salud física, que es muy, muy difícil. Pero seguir pidiéndole a los trabajadores que hagan un esfuerzo respecto de esto, me parece que es hipotecar alzas de pensiones futuras que puedan tener. Y tenemos la suerte en Chile, no la suerte porque hemos construido esto, es que acá tenemos un seguro de cesantía, que es un mecanismo eficiente justamente para aprovechar estas circunstancias que son de extrema gravedad, ¿no es cierto? Fernando, claro, si se van a gastar las plata en los televisores o en salir a comprar, digamos, hamburguesa, es una aberración porque sabemos que esta plata está destinada por ley
para guardarse con fines únicos de pago de pensiones cuando nos jubilemos, cada uno de nosotros los chilenos. Pero si es que, llevado al extremo, si es que hay un porcentaje que se permita retirar a cambio de que sepamos, estoy en una situación intrincada, pero a cambio de que sepamos que es para pagar, por ejemplo, obligaciones educacionales de esas familias o para enfrentar casos de salud de esas familias, ¿habría alguna posibilidad de entrar a conversar? Porque alguien podría decir, es libertad de la gente, que cada uno se lo gasta en televisiones si quiere. Entiendo que por ley no está establecido que tiene un fin único el uso de este dinero. Pero los otros que yo te propuse. Yo creo, Matías, que hoy día uno no puede estar cerrado a conversar ciertos temas. Aquí no hay temas tabú. Yo creo que uno puede sentarse y conversar respecto a ciertas situaciones. Otra cosa es que uno llegue a acuerdo respecto de lo que uno quiere lograr o no. Pero convengamos lo siguiente, independiente cómo se utilicen los recursos, si las personas retiran porcentaje de su ahorro de pensión para poder lidiar con lo que está pasando en el corto plazo. Pero me refiero a cosas serias. Por ejemplo, cosas serias. Un crédito hipotecario, un crédito hipotecario, no temas perder de la casa, salud, claro. Cualquier problema que tengan particular, que tienen 6 meses sin empleo, los trabajadores independientes, hay muchos casos que uno puede imaginarse que puedan ser bien utilizados los recursos hoy día. Eso va a significar pensiones más bajas el día de mañana. Entonces, claro, para mí lo más fácil sería decirlo, retiren los fondos y luego que el Estado se haga cargo. Pero la verdad es que ¿quién va a pagar después por esas pensiones futuras? Acá hay que resguardar que los ahorros previsionales tengan la lógica de la pensión. Y si hay coyunturas de corto plazo como las que estamos viviendo hoy día, ocupemos los mecanismos que tenemos. Tenemos el seguro de cesantía. El gobierno anunció un anuncio que ojalá fuera más ambicioso respecto de los trabajadores independientes o informales. Busquemos mecanismos y pidamos y hagamos un esfuerzo entre todos a través de impuestos que el Estado pueda ayudar a las familias que están con problemas hoy día. Pero no les pidamos a los trabajadores con sus pocos ahorros un esfuerzo adicional en este momento. Ahora, no me respondió puntualmente lo que pasa con AFP1. ¿AFP1 está en la asociación? No, AFP1 no está en la asociación. No es miembro de la asociación. AFP1 propuso que se pudiera retirar un porcentaje de los 5%. fondos, como también han propuesto algunos otros actores respecto de esto. Y la respuesta va en la misma línea de lo que conversábamos anteriormente, no muy distinto. Pero efectivamente, yo creo acá, Matías, y quiero ser bien claro, lo primero es que esta es una decisión que no depende de las AFPs. Esta es una decisión que depende del gobierno y del Congreso, no depende de las AFP. Otra cosa es que podamos discutir si corresponde o no respecto de si esto va a mejorar las pensiones. Yo creo que acá en Chile tenemos un debate que ha estado latente en los últimos 3-4 años, que yo entiendo la pandemia, entiendo la coyuntura y ojalá que apenas pase esto podamos seguir discutiendo este tema, pero acá tenemos que poner un foco en cómo mejoramos las pensiones y no en ideas que vayan en desmedro de las pensiones de los trabajadores. ¿Qué le diría a las personas que están cerca de jubilarse y ven, por ejemplo, que el mes pasado hubo rentabilidades negativas de entre el 17%, dependiendo del fondo, hasta el 6%, dependiendo de fondos más riesgosos o menos riesgosos? ¿Qué es lo que se ve hacia adelante? ¿Qué es lo que ven las proyecciones de los analistas de las propias fondos de pensiones? ¿Cuáles son las rentabilidades esperando a 6 meses, a 1 año, 2 años? ¿Cómo se ve hacia adelante? Mira, aquí, Matías, me voy a tener un minuto y me voy a tomar la libertad quizás de hacer un poco más larga esta respuesta. Pero cuando uno mira hoy día a una persona que se está pensionando, lo primero es que la gran mayoría de las personas que están iniciando su proceso de pensión hoy día están en los fondos de menores niveles de riesgo, el fondo D y el fondo E. Esos fondos en los últimos 12 meses han tenido rentabilidad positiva. Por lo tanto, una persona que está hoy día iniciando... 12 meses. Pero una persona que está iniciando hoy día su trámite de pensión está recibiendo una pensión mayor que si lo hubiera iniciado hace 6 meses atrás, hace 12 meses atrás o hace 24 meses atrás. Y por lo tanto, esa persona, efectivamente, en marzo hubo rentabilidades que fueron negativas, pero hoy día en abril se han recuperado y es más, los fondos de menor riesgo, el fondo C, D y E, han visto niveles de rentabilidad que no veían desde la creación de los multifondos. Por lo tanto, yo creo que no hay que quedarse solamente con la foto de marzo, uno tiene que mirar la recuperación que han tenido los fondos de pensiones ahora en abril. Y yo creo que es importante dejar bien claro que las personas que hoy día están iniciando su trámite de pensión están teniendo condiciones de pensión mejores que hace 6 meses atrás
o que hace un año atrás. Ahora, hay un proyecto, entiendo, que entraba a regir el 1 de mayo, que era un fondo ultra seguro, que era quienes empezaban el proceso de jubilación, se congelaba ahí y no estaba expuesto a las volatilidades del mercado. ¿Eso entra? Sí, eso es una normativa que sacó la Superintendencia de Pensiones, que lo que hace a contar de mañana a lunes, del 4 de mayo, es que las personas que inician su trámite de pensión pueden elegir, y es importante que sepan acá las personas que nos están escuchando, que pueden elegir si al iniciar el momento de pensión quieren que sus recursos vayan a una cuenta corriente administrada por los fondos de pensiones, en donde no va a tener oscilaciones y por lo tanto una vez que termine su trámite de pensión no va a haber visto ni alzas ni bajas. Y eso es importante entenderlo, porque si esa persona, por ejemplo, hubiera hecho eso durante abril, habría tenido la pérdida de marzo, pero no habría recuperado durante abril. Pero yo entiendo que hay personas que en libertad que ellos tienen no quieren asumir niveles de riesgo y por lo tanto se pueden acoger frente a esto. Es un trámite fácil que lo van a poder hacer cada uno en su administrador de fondo de pensiones. No tienen para qué ir a hacerlo a la sucursal, lo pueden hacer directamente a través de la página web o por teléfono con su administrador. Fernando, hubo una discusión entre la AFP, uno la miraba a través de los medios, que peleaban, entre comillas, unas con otras respecto del retiro de utilidades, del reparto de dividendos, por así decirlo, de las propias AFP, que algunos decían que ya que habían perdido, que venían tiempos malos, que por qué retiraban, que era confusa y era contraria esta señal de retirar utilidades que habían tenido el ejercicio 2019, ¿no es así? Retirar plata ahora parecía casi de mal gusto, si lo pongo yo en esos términos. Y algunos decían, la AFP se defendió diciendo, la ley nos obliga a retirar 30%, mínimo. Y ahí hubo unas disputas porque algunos habían retirado más del 30%, otros se quedaron en el 30%, y ahí empezaron a discutir entre ellas. ¿Cuál es la postura de la asociación? Pero yo creo, Matías, aquí es bien importante lo siguiente. Lo primero, tú lo dejaste es bien claro. Esto respecto del ejercicio del año anterior, sí, 19. No de este. Segundo, es que acá hay una ley. Y la ley lo que hace y lo que dice es que en la Junta de Accionistas tú tienes que repartir al menos un 30% de los dividendos. Y la discusión que hemos tenido en el país se ha dado principalmente en dos tipos de empresas. Las empresas que han repartido solo el mínimo legal y las empresas que han repartido más. En el caso de las administradoras de fondos de pensiones, todas repartieron el mínimo que podían repartir. Nadie repartió más. Y algunas lograron en sus juntas de accionistas, porque aquí tiene que haber unanimidad en la Junta de Accionistas y hay en algunos casos más de 200 accionistas minoritarios. Efectivamente, algunas se acogieron y no repartieron dividendos. Por lo tanto, acá las administradoras de fondos de pensiones están respecto del primer grupo, que es el grupo que repartió el mínimo de dividendos que le pide la ley. Y la otra discusión en el país son aquellas que han repartido más. Las administradoras están en este primer grupo. Ahora, si es que quiere haber una discusión mayor respecto de crisis, respecto de la ley de protección del empleo, etcétera, me parece bien que se pueda discutir. Pero al menos en el caso nuestro, en nuestros asociados, no hubo ninguna AFP que haya distribuido más de lo que el mínimo pedía. ¿Y ustedes tienen algo que aportar respecto del empleo? ¿Ustedes son también un grupo, una asociación o un gremio que está en la seguridad social? O eso al menos uno entiende. Ustedes hacen la crítica de que no han estado siempre allí en la cobertura de la protección social de los afiliados. Pero yo creo que aquí, Matías, es que aquí se ha discutido mucho respecto de que el sistema de pensiones es el sistema de AFP. Y la verdad es que eso no es así. Acá en Chile las AFP son un actor, el Estado tiene un rol fundamental a través del pilar solidario y se puede seguir fortaleciendo. Yo creo, y al menos nosotros concebimos que las administradoras de fondos de pensión somos parte de este sistema previsional. Y al ser parte del sistema previsional entendemos desde esa perspectiva que somos actores dentro de una seguridad social. Y ahí efectivamente está el tema de las pensiones, pero también el compromiso que tenemos nosotros hoy día con los pensionados para reducir los niveles de riesgo que tienen, con los niveles de cercanía, con nuestros afiliados y también el propio compromiso que han tenido las administradoras con los más de 7.000 trabajadores que trabajan en las AFP hoy día, que trabajan atendiendo sucursales, pudiendo hacer pagos de pensiones y con un compromiso respecto de los cotizantes y los afiliados bastante grande. Ahora, hay un proyecto en el Congreso después del 18 de octubre, hubo un gran debate sobre esto, se abrieron temas que no estaban abiertos y hay un proyecto, pero ese proyecto, por lo que uno escucha y sabe, está bastante paralizado. ¿Cuáles son de esos proyectos que hay ya en discusión los centrales para poder mejorar el sistema de pensiones de Chile? Ahora, aquí primero, todos los países hoy día están mirando cómo hacer cambios a sus sistemas de pensiones.
por distintas razones. Pero acá nuestro sistema previsional requiere de cambios hoy día. Requiere, en primer lugar, de aumentar la tasa de cotización. Y a nosotros nos parece bien que sea de cargo el empleador. Va a ser difícil hoy día en la coyuntura pedirle un mayor esfuerzo a las pequeñas y medianas empresas. Y eso lo entendemos. Por eso que pasada la pandemia, acá hay que buscar la manera de aumentar las pensiones. Pero también es fundamental el trabajo. Acá las pensiones son un espejo respecto al mercado laboral. Si nosotros seguimos teniendo las diferencias salariales entre hombre y mujer, si seguimos teniendo una tasa de participación laboral femenina baja, si seguimos teniendo un 30% de trabajadores que transitan de empleados al mundo informal, efectivamente eso no va a mejorar las pensiones. En esta crisis eso va a ocurrir de forma dramática. Por eso que la informalidad va a crecer, según dicen todos los expertos. Entonces hay que buscar la manera, desde esa perspectiva, de si es que van a aumentar, tratar de que, por ejemplo, se pueda declarar las cotizaciones y poder pagarlas hacia adelante, como se propuso en ese momento con la Ley de Protección del Empleo. Acá hay que tratar de poner y resguardar los ahorros que tengan, y efectivamente nosotros entendemos que hoy día este es un momento complejo, pero la discusión sobre pensiones no puede seguir esperando, porque ya llevamos mucho tiempo discutiendo de esto, el diagnóstico es bastante claro, las soluciones, independiente del color político, con excepción de lo que convertamos al principio, de ciertos senadores que no están preocupados de mejorar las pensiones, van en cierta línea, y por lo tanto, una vez pasada la discusión de salud y pandemia, que es muy importante tenerlo hoy día, hay que hacer un esfuerzo y centrarse en el tema de pensiones, porque si no lo hacemos hoy día, no solamente las pensiones de los actuales pensionados no van a subir, sino que también estamos hipotecando las pensiones de los futuros trabajadores. Fernando Larraín, gerente de la Asociación de AFP, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Que estén muy bien. Chao, igualmente. Bueno, el día de hoy marcado por nuevamente cifras de contagios totales bastante preocupantes. Se suman a las de ayer y se suman, la verdad, que a una curva que viene creciendo en los últimos cinco días aproximadamente, donde prende las alarmas también en el gobierno, en la ciudadanía, y se han tomado nuevas medidas. Miremos las últimas reacciones que ha habido sobre estas nuevas cifras de la pandemia. Durante los últimos días, la cantidad de nuevos casos por COVID-19 en nuestro país va en un preocupante aumento. Atrás quedaron los balances donde en promedio se registraban 500 pacientes positivos diarios. Ahora la situación es distinta. En las últimas 24 horas se reportaron 1.228 nuevos casos por coronavirus, donde 1.112 corresponden a pacientes con síntomas y 116 son asintomáticos. Pero esa cifra no es lo único que encendió las alarmas, porque del total de positivos informados este domingo, un 81% corresponde a la región metropolitana, al igual que las 13 personas fallecidas por la enfermedad. Si no damos en serio, con toda la energía, la batalla de Santiago, la guerra contra el COVID se va a perder. Según las autoridades sanitarias, han fiscalizado a varios transeúntes sin sus mascarillas, infringiendo la cuarentena y no respetando el distanciamiento físico. La región metropolitana así se convirtió en el centro de la preocupación de la crisis por la pandemia, porque específicamente aquí se concentra la mayor cantidad de nuevos casos. Al coronavirus le gustan las zonas densamente pobladas. Justamente se han registrado distintos focos de aglomeración de gente que en muchos casos ayudaría a la propagación de un virus. La fiesta ocurrida este sábado en Maipú con alrededor de 400 personas en un mismo lugar, por ejemplo. O también el sector norte de Barrio Meix, de Mapocho y La Vega en la comuna de Santiago. Lugares que fueron nombrados por las autoridades de salud como puntos de especial preocupación. Durante los próximos días se entregará el carnet COVID-19 para aquellas personas que tuvieron la enfermedad y que ya se encuentran recuperados. Los especialistas llaman, eso sí, a ser precavidos con esta medida. O sea, no puede ser interpretado esto como que uno ahora ya no anda contaminando ni es capaz de contagiarse. El ministro de Salud anunció que desde este lunes las fiscalizaciones se reforzarán, pero las medidas incluso fueron más allá. Tras una reunión de emergencia en La Moneda, se anunció que desde este martes a las 22 horas, las comunas de Cerrillos, Quilicura, Recoleta y Santiago entrarán en cuarentena total para frenar el preocupante aumento de contagios en la región metropolitana. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta entre TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Y les presento a los panelistas de esta noche. Patricio Fernández, buenas noches, Patricio. Pato, gracias por estar aquí.
Valentina Quiroga, también, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Constanza Heu, muchísimas gracias. Muy buenas noches, Matías. Rafael Berguán, buenas noches. Don Matías. Ustedes comparten la preocupación, algunos dirán alarma, alerta, que se produjeron en los últimos días con cifras que veníamos con una curva que hacen un respingo y suben. De hecho, vimos al ministro Mañalich hoy 2 veces en el día y con la segunda ampliando la cobertura, si se quiere, de la cuarentena. ¿Ustedes sienten que, se os voy a plantear de este modo, que el gobierno se había equivocado comunicacionalmente en plantear más confianza de la que debíamos tener? Pato Fernández. Yo creo que es evidente, ¿no? O sea, no hay mucho donde confundirse al respecto. Acá venía una meseta que resultó corta, que fue una meseta que estaba más o menos entre el 10 y el 20 de abril. Coincide el final de esa meseta con esta como apertura o invitación a una nueva normalidad. Y donde yo creo que el mayor error ahí, porque está claro, o sea, no creo que valga la pena volver a discutir que efectivamente la economía y la enfermedad tienen que ver cómo conviven y cómo aquí nos separa el país ni el mundo. Pero creo que se hizo de manera atolondrada, de manera... se abrió y se invitó a una cierta normalidad antes de advertir, como se ha hecho, por ejemplo, en otros países europeos, la cantidad de precauciones y actitudes que había que tomar. O sea, primero se dijo la nueva normalidad y después se empezó a explicar en qué iba a consistir. Y yo creo que eso fue un error comunicacional importante. Ahora, debo decir que a mí, de alguna manera, me gusta ver que Mañalich haya reculado. Bueno, ha pedido perdón varias veces. Bueno, sí. yo creo que eso es bien importante porque en los tiempos que corren y en lo que estamos, esto se llama tanteo para adelante y para atrás. Y lo peor que podría pasar es la obcecación en la defensa de algo que tú, en una apuesta que tú en algún momento tomaste y que acá no van a haber apuestas seguras y que de alguna manera estar atento a corregirla es muy importante. Y por eso, y con eso termino esto, y por eso es que yo creo que es muy, muy importante, y esto sí que no lo he visto en el gobierno y lo podemos desarrollar después, el tomar las decisiones en conjunto con más gente. El que no sea el gobierno solo el que quiere achuntarle o no y ganar en esta batalla, sino que acompañarse, escuchar y asumir las responsabilidades de las decisiones que se toman con más gente. Solo te dejo planteado si acaso eso no está motivado por un incentivo, un acicate que pone la oposición de estar también probando al gobierno, algunos dirán provocando al gobierno de no dejarle pasar ni una, hace que a lo mejor el gobierno también, o sea, que haya acción y reacción aquí de una parte y otra. Constanza, ¿cómo ves tú lo que ha ocurrido estos últimos días? Sí, no, o sea, es lamentable el aumento significativo que vimos como en los últimos días y particularmente hoy día, ¿cierto? Que motivó esta como doble cadena nacional que tuvo el ministro y que finalmente también se adoptaron medidas, que se adelantaron finalmente medidas que se podrían haber tomado todos los martes, que es decretar las cuarentenas los jueves. Pero eso cambió el criterio, ya no estamos amarrados a esperar qué pasa el próximo martes. Va a haber cambios en cuarentenas cuando sea necesario. Perdón. Efectivamente, ¿no? Pero yo en todo caso, o sea, discrepo con Pato de lo que estaba diciendo en relación con que en realidad aquí como que se trazó un plan y que ese plan en la práctica como que o sea, si lo interpreto bien, de alguna manera fracasó, porque finalmente yo por lo menos recuerdo de cuando recién se decretaron las primeras cuarentenas de las primeras comunas, hace unas 6 semanas atrás más o menos, siempre se planteó de que esto iba a ser un tira y afloja, siempre se planteó que también las medidas iban a ser flexibles, ¿verdad? O sea, que primero íbamos a decretar cuarentena en una parte, si se podía levantar, se iba a levantar, y si se tenía que decretar de nuevo, pues no se va a decretar de nuevo. O sea, finalmente esta cuestión también tiene que ver un poco con ensayo y error, y nadie tiene la fórmula, digamos, perfecta en términos, salvo que dejemos a toda la gente en cuarentena por todo Chile, digamos, y que eso tampoco es la solución, porque todo tiene que ver finalmente con la capacidad hospitalaria que tenemos para recibir a los enfermos, porque finalmente igualmente se va a terminar enfermando mucha gente. Por lo tanto, yo creo que hoy día lo que hizo el ministro Mañalich fue dar una expresión de esa hoja de ruta que ya tenía trazado y decir, mire, en realidad se justifica decretar cuarentena y no esperar, digamos, hasta lo que es tradicional, que es todos los martes para decretarla. Pero me parece que es parte de lo que se había señalado en un inicio. Pero más allá de hablar de la política sanitaria o la estrategia sanitaria, estamos hablando de la política comunicacional. Es bien curioso esto, ¿no? Porque esto no es un problema, una pandemia comunicacional, es una pandemia de salud. ¿Cómo evalúan ustedes la estrategia comunicacional y si ustedes le asignan alguna responsabilidad a este relajamiento que el gobierno había planteado, invitando a la apertura de algunos centros comerciales, alguna actividad económica, este regreso responsable? ¿Hay alguna responsabilidad en haber cantado victoria antes de tiempo? ¿Ustedes lo asumen algo así? ¿Rafa?
No, yo estaba pensando que esto es algo que tal vez en el mundo de la estadística, de la política pública, sobre todo en el contexto de una crisis, es medio obvio, pero en la discusión muchas veces de las redes sociales no aparece así. Y es que las certezas aquí no existen. Menos va a haber certeza, lo conversábamos antes de partir el programa. O sea, yo sería muy escéptico de aquel que hable desde la certeza en un contexto como este. Lo soy en general, más ahora. Por muchas razones, es cosa de ver lo que está pasando afuera. O sea, uno ve a grandes académicos especializados en estos temas en universidades europeas, anglosajonas en general, que plantean visiones bien distintas. Y estamos todos un poquito aprendiendo. Uno generalmente cuando hace clases de estadística le dice a los alumnos, tú tienes que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Aquí no tenemos suficientes peras y manzanas para poder saber si lo que estamos mirando son o no son la misma cosa. Cuando comparamos cifras incluso con otros países y nos preguntamos en qué parte de la famosa curva estamos, ni siquiera sabemos si en el país X, como ocurre por ejemplo en Bélgica, se están o no considerando los fallecimientos que ocurren en asilos de ancianos. Hay países europeos donde se hace y otros donde no. Entonces no estamos comparando peras y peras. Entonces lo que yo plantearía es, en un contexto de la gravedad de en un contexto en el que, como al menos a mí, como adulto, no me había tocado vivir una crisis de la importancia pública que esta tiene, en el que la acción colectiva, lo público supera por creces, sin ninguna duda, lo privado. Lo que uno espera es que colaboremos y nos movamos en la misma dirección. Y eso pasa, y con esto termino, con dos responsabilidades. Yo creo que en el ámbito de lo público la responsabilidad del gobierno es triple. O sea, evidentemente que tiene una responsabilidad final coercitiva, es el que tiene que controlar y decirnos qué podemos y no hacer. Es su responsabilidad. Hay una responsabilidad obvia en el ámbito de la política pública, sanitaria y económica, pero hay también una responsabilidad que yo creo que el gobierno ha ido aprendiendo, que consiste en entregar información que alimente el debate y permita de manera creíble que personas que se han dedicado a esto toda su vida puedan transparentemente socializar sus opiniones, no como certezas definitivas, pero como contribución a este debate. En ese sentido, por supuesto que yo creo que el gobierno ha cometido errores, pero también veo que la página web todos los días mejora un poquito, y creo que en ese sentido hemos ido de menos a más. Valentina. Mira, aquí hay dos fenómenos, ¿cierto?, que están cruzados. Uno, que es el aumento, esta meseta corta que decía cierto Pato, que hoy día se está transformando, al parecer, nuevamente en alza. O sea, el aumento explosivo de los contagiados. Y segundo, esta situación de comunicacional, que yo diría que es más que comunicacional, porque la verdad es que me parece extremadamente grave. A mí me parece extremadamente grave todas las correcciones de cifras que se hicieron de contagiados, esta cuestión de que si están contando los asintomáticos, no los asintomáticos. A mí realmente me pareció, quedé impactada por la situación, cierto, de que en el mismo día se cambiaron 3 veces, o sea, hubo 4 informes distintos respecto a la contabilidad de contagiados. Entonces, son dos fenómenos que evidentemente se cruzan. Sumado a, volviendo a lo que tú decías, Matías, del tema comunicacional, han habido mensajes contradictorios y creo que no hay que confundirlo con lo que decía Rafael. Yo estoy totalmente de acuerdo que aquí el que se planta desde la certeza, pierde evidentemente, y me parece que no es la actitud. Pero eso, hay un gran salto entre no plantarse desde la certeza, ¿cierto?, a partir, con esta cuestión de un ministro, una autoridad sanitaria, que primero partió diciendo que le parecía ridícula la suspensión de clases en los colegios, prácticamente después vamos evolucionando, ¿cierto? Pasamos a la meseta, entonces venía la nueva normalidad, después resulta que se reculó un poco, vamos entonces al retorno seguro y hoy día resulta que volvemos con todas las medidas, drásticas de seguridad, con un tono además de bastante molestia y enojo por la población. Entonces, sí. a mí me parece que eso es pararse desde, en mi opinión, desde una cierta certeza que comparto que hoy día no se tiene. Y por lo tanto, uno esperaría que hubiera un tono diferente en cómo se transmiten los mensajes, que se fuera más precavido. Y yo siento, y realmente lo lamento, porque creo que es muy complejo para el manejo de la pandemia, esta suerte de, no sé si, no es todavía crisis, pero es como un atisbo de crisis de confianza en la autoridad respecto a la información que empieza a transmitir. Y a mí eso, y a mí eso me parece tremendamente complejo. Tuvimos instituciones que se retiraron de la mesa COVID. A mí me parece que ese tipo, justamente por el tema de la falta de transparencia de información, la presidenta del Colegio Médico lo ha dicho también en reiteradas oportunidades. Entonces, vuelvo y cierro y quiero reforzar algo que dijo Pato, porque yo lo he transmitido también desde el sector educativo, pero que creo que aplica para
todo, que es que hay que generar estrategia colectiva. Y el gobierno es el llamado a invitar a colaborar en esa estrategia. Y esto no tiene que ver solo con, disculpa Matías, no tiene que ver solo con la oposición. Es evidente, por ejemplo, cuando uno mira a los alcaldes de la propia coalición, que el gobierno no ha dejado fuera a los alcaldes de la estrategia para la contención de la pandemia. Entonces, yo creo que hay una... Sí, nos ha dejado fuera a los alcaldes, fuera de la mesa social. Es más, también incluso el propio presidente ha llamado a algunos alcaldes para avisarle que va a haber cuarentena y para decirle más o menos... o sea, el Ministerio de Salud está coordinando eso y se ha dicho también públicamente, se ha reconocido por parte de algunos alcaldes. ¿Tú qué querías aportar? Y luego Pato. A mí me parece obvio que hay mucha gente, y quizás todos lo hacemos, que hablan desde un lugar particular y desde un interés particular, y eso es importante despejarlo. Dicho lo anterior, tú fuiste 4 años subsecretaria. Yo me imagino que en muchas ocasiones te encontraste en situaciones durante una crisis en la que la información era equívoca, en un periodo de 24 horas aprendiste cosas que pensaste que eran distintas, etc. Yo en general, quizás porque estoy un poquito viejo, creo poco en las conspiraciones y creo mucho más en los errores. Y creo que en momentos como este se cometen muchos errores sin ser ingenuo y entendiendo que cuando el gobierno habla desde el gobierno, y cuando la oposición habla desde la oposición. Yo eso lo entiendo. Pero a mí me parece que en momentos como este, que se cometan errores, pero que luego son corregidos. Hay gente que dice, mira, si la diferencia entre un país avanzado y un país en desarrollo no es que el país avanzado no comete errores, es que cuando los comete los pilla rápido, los resuelve más rápido aún. Eso es lo que uno espera de una situación como esta. Pero solo quiero levantar un punto para cerrar. Un punto más, porque creo que es muy importante lo que tú dijiste, y lo comparto plenamente. En lo siguiente, al final del día, aunque parezca obvio para muchos, una crisis es el mejor momento para entender que la mano invisible no resuelve estos problemas públicos, sino que es el Estado el que tiene que hacerse cargo. Pero para que el Estado haga bien la pega, no solo necesita saber hacer bien la pega, necesita la confianza de la gente. Y en esta dimensión, la que estamos hablando, la de los datos, la del discurso, la del mensaje, la de la comunicación, por supuesto que errores graves que se repitan en el tiempo pueden terminar mermando la confianza y afectando su capacidad. Lo de la confianza es importante yo creo por varias cosas. Una, por lo puntual de esta crisis es central. La están pidiendo muchos, organizaciones de estudio, el Instituto Milenio, hubo una carta ahora de la presidenta de la Academia de Ciencias y la presidenta de la Academia de la Lengua, justamente reclamando mayor transparencia con los datos. Mañalich mismo se ha enredado un poco en esta cosa, ha dado explicaciones que han resultado no confiables o que después han sido corregidas. Y la demanda por compartir esos datos es de alguna manera un llamado también a salir de esto colectivamente. Y lo que uno podría sospechar es que de repente acá pueden no solo haber errores, sino también personalidades, por llamarle así. Gente que esconde la pelota. Y de repente el reclamo es no escondan la pelota. ¿Y por qué en esta circunstancia yo creo que esto va a ser especialmente importante? ¿Tú estimas que Mañalich es uno de aquellos que esconde la pelota? Es que parece porque es una queja que se escucha en el interior del gobierno también. Yo no sé qué es lo que le pasará al Ministerio de Ciencia con que no le compartan los datos cuando ha convocado a un grupo de gente para analizarlo al mismo tiempo. Pero yo creo que esto de la generación de confianza va a ser fundamental para el paso que viene. Mira, el viernes, en Chile hace un mes estábamos en un estallido social. La posibilidad de que eso vuelva es cierta, porque va a haber crisis social, vamos a vivir pobreza. Esto, si se enfrenta de manera desarticulada, con un mundo político desencontrado, lo que ya es una crisis de legitimidad para con la población, si a eso le sumas tú una ruptura total de confianza y de diálogo en este estamento institucional entre los partidos y qué sé yo, las posibilidades de que esta crisis tome una hondura muy mayor no son bajas. Y yo no termino de entender, y esto, la responsabilidad, por supuesto, que es de gobierno y de oposición, pero en primerísimo lugar del gobierno. ¿Por qué? Porque es el que gobierna, porque es el que está llamado a convocar a esa cohesión. Y a mí me extraña mucho no haber visto, y me viene extrañando desde el estallido social, que no haya la capacidad para hacer una convocatoria más amplia. El comienzo de la crisis del coronavirus, lo que dio un gran paso de confianza fue cuando se armó esa mesa social. Esa mesa social le dio una cierta tranquilidad a lo que se hablaba, porque rápidamente te hacía sentir que estaba hablando el Estado, estaba hablando el país. La búsqueda hoy día de eso yo creo que es muy prioritaria. ¿Constanza?
Sí, no, yo complementar algo que había dicho Rafa, perdona por interrumpirte antes, que tiene que ver con el tema, por supuesto que es importante la confianza en la autoridad y también es importante que quien lidere bien y por eso que creo yo que ya estamos todos de acuerdo en que, por el principio no estábamos todos de acuerdo en que la autoridad sanitaria es la que lidera esto, pero también tiene que haber un compromiso individual. ¿No estamos de acuerdo? No, o sea, al principio, cuando recién partió, en el fondo, todo este tema de los alcaldes, no lo digo por ti, lo digo en términos generales, estaba esta como pugna de que los alcaldes decretaban cuarentenas voluntarias y de repente cuarentenas obligatorias, incluso llamados a cuarentena en las determinadas comunas, siendo que la autoridad sanitaria todavía no lo había decretado. Y eso fueron las primeras 2 semanas. Esa articulación. No, la autoridad sanitaria era bastante clara en decir que ella tenía la facultad en virtud del Código Sanitario, el presidente de la República a través del estado de excepción, pero habían algunos alcaldes en el fondo que determinaban que en sus comunidades iban a haber cuarentena en circunstancias que no tienen las facultades para hacerlo. Pero déjame cerrar en el fondo el punto que quería complementar de lo que decía Rafa, que es importante la postura obviamente del gobierno, ¿cierto? Por supuesto que es importante, pero también es importante el compromiso individual. O sea, también lo que hemos visto, no podemos tener un fiscalizador por persona, digamos, o un fiscalizador por casa. O sea, por lo menos yo considero que el mensaje, si bien pueden haber errores, de todas maneras, yo creo que en esta crisis por supuesto que se cometen errores, pero como en todas las crisis, digamos, pero en este caso el tema del llamado a quedarse en la casa, de salir solamente por lo estrictamente necesario, que en las cuarentenas, por ejemplo, se han tenido que reducir los permisos, producto de la cantidad de gente que abusaba de eso, la fiesta ahora en Maipú de 400 personas, eso demuestra también una falta de compromiso individual. O sea, el Estado puede hacer muchas cosas, tiene que hacerlo. Fue equívoco. ¿Qué mensaje? Cuando habíamos llegado a la meseta, y yo creo que todos lo sentimos, se experimentó, se relajó, hubo algo que se relajó. Eso no excusa al descriteriado que hace, un poco peor que descriteriado, que hace una fiesta de 400 personas. Pero de que aquí hubo una invitación a relajar los cuidados que después se echó para atrás. Tanto así que primero se llamó Nueva Normalidad y después le cambiaron el nombre a Retorno Seguro. Y eso fue también el reconocimiento de que había habido un atolondramiento. Pero a eso voy con que en el fondo se pueden cometer errores, pero en el fondo el mensaje ha sido bastante claro en términos de mantener ciertas restricciones. Obviamente que la restricción máxima quizás es el confinamiento, finalmente, la cuarentena. Pero hay restricciones entre medio que esas se tienen que mantener y se han mantenido y todos los días se da el mismo mensaje. Entonces, me parece que hoy día desconocer eso y decir que como prácticamente que la autoridad llamó a la gente a relajarse y a salir a comprar y a hacer fiestas, eso no es así. De partida tenemos toque de queda todos los días. Entonces, y eso es algo que no ha parado, por lo tanto también tiene que haber un tema de responsabilidad individual y que si en la medida que nosotros no nos comprometamos con eso, bueno, va a ser bien difícil. Ahora, en el fondo que vamos a salir de eso. Lo complejo de eso, perdón, para continuar con esa reflexión, es que por eso yo creo e insisto que creo que el tema comunicacional es tremendamente importante y hay que ser triplemente cuidadosos, porque finalmente eso a lo que nos lleva es que es irnos acercando cada vez más como un Estado, una exigencia de un Estado policial, en el fondo. O sea, por eso es tan relevante sostener el mensaje, el que esto, yo comparto, yo creo que aquí se dieron señales de relajo, de cierta tranquilidad, no fueron obviamente explícitas, yo entiendo que no era la intención de la autoridad, yo comparto aquello, pero sin embargo eso fue lo que se terminó transmitiendo. Incluso se abrió un mall entre medio, sí. ¿Cierto? O sea, entonces, ese tipo... Bien, pero inmediatamente se echó para atrás y tampoco fue una decisión de la autoridad sanitaria. Es una decisión local. Pero son decisiones locales que están en un marco finalmente que se va construyendo. Por eso me parece que es tan importante. Entonces, la idea de trabajar más profundamente y ser más claros y certeros respecto a cómo va a ser este retorno seguro, a mí me parece que todavía falta mucho. Obviamente ahí habrá que ver qué es lo que dicen los expertos, en fin, pero creo que se han empezado quizás, y comparto lo que dice Pato, de atolondrar ciertas decisiones y acelerarlas sin tener certezas de cómo van a ser esos retornos. Y yo creo que ese mensaje de firmeza todavía de que esto está recién... No vamos a tener nunca una certeza, o sea, salvo que en verdad ya descubramos la vacuna, no vamos a tener certeza. Justamente, dada la incertidumbre, lo que se aconseja, lo que han dicho los expertos, no lo estoy diciendo yo, es que dada la incertidumbre, entonces es mejor tomar decisiones pensando que estás en un escenario peor del que estás midiendo. Valentina, eso en general ha sido una recomendación y eso es lo que a veces no se ve. Tú no eres la representante de la oposición necesariamente tú sola, hay mucha gente que es opositora. ¿Hasta qué punto toman la crítica que les hacen desde el sector oficialista diciéndole que a la nueva normalidad
la oposición le cargó tanto las tintas que fue también eso lo que llevó a que la comprensión social generara esta confianza que terminó pasándonos un poquito la cuenta en estos días. Es decir, que no era necesariamente esa la intención del gobierno al principio al hablar de nueva normalidad, porque además es un término que no es chileno, sino que está en otras partes del mundo, pero que la oposición tomó esto y lo usó como una ventaja política, en acentuar la eventual ¿cómo se dice? Contradicción del gobierno. Yo discrepo totalmente que esto esté usado desde el punto de vista de la ventaja política. Creo que aquí no son tiempos para estar tomando ventajas políticas. Yo realmente creo que aquí, y comparto absolutamente lo que decíamos un momento, son tiempos para llamar a la unidad nacional en torno a un propósito. Eso en ningún caso significa que no existan personas, obviamente, y aquí el tema no ha sido solamente la oposición. Los líderes de la oposición que han hablado, Lagos, Arboe, diciendo que hay gente de la oposición que sí ha sacado o ha intentado sacar ventajas políticas. No lo dijo con esas palabras, pero diciendo, aquí parece que hay gente que quiere que le vaya mal al gobierno, que es más o menos lo mismo. Yo la verdad es que creo que en general el ánimo mayoritario, por lo menos en el sector con quien yo me entiendo y al que yo pertenezco, yo creo que aquí el ánimo mayoritario en todos los espacios de diálogo en los que yo estoy es que ojalá que al gobierno le vaya bien en esto. Porque si al gobierno le va mal en esto, o sea, no es solo al gobierno que le va mal, es al país completo. Claro, esa es la lógica. Ahora, eso evidentemente no significa en ningún caso pensar que no existan estructuras, y no hablo solamente de la oposición, a mí me parece que aquí hay un montón de organizaciones también de la sociedad civil que están ejerciendo un rol relevante, los propios alcaldes. Creo que esto hay que mirarlo, esto no es un tema de gobierno-oposición, este es un tema país, es un tema de Estado. Sí, y lo que uno esperaría entonces es que existieran esos espacios, diría, más genuinos, ¿no? Es que lo que decía Pato, ¿cierto? Se convocó a esta mesa y a mí me pasó lo mismo. Yo creo que lo que a muchos, ¿cierto? Nos dio como esta sensación de tranquilidad, de sentir que se estaba empezando entonces a instalar una visión de Estado. Y hoy día resulta que esa mesa se está empezando a desgranar. Rafa, entonces, eso a mí me parece que requiere... Yo leía hace un par de días atrás el capítulo de este último libro de Jared Diamond, el de Armas, Guns, Steel. ¿Se acuerdan? Este libro, Gérmenes, que es un tipo muy famoso, pero y el último libro que publicó, que es de octubre pasado, o sea, salió publicado un poquito antes del estallido social nuestro, pero el libro, por lo tanto, es un libro muy reciente. Y es básicamente una recopilación se llama Crisis, de distintos episodios de crisis en distintos países. Y uno de los capítulos sobre Chile, que es el quiebre del 73, el golpe de Estado, la dictadura, etc. Este es un tipo que estuvo en Chile el año 67, el 2003 y después. Y es interesante volver a leer un episodio que no tiene nada nuevo cuando uno lo lee, aun cuando uno olvida algunas cosas, pero que es escrito por alguien desde afuera, que no está comprometido ni con el gobierno ni con la oposición. Lo que más se repite en ese capítulo, este tipo no es un moralista, no es un sacerdote, no es psicólogo. Lo que más se repite es que el quiebre del 73 fue resultado de la pérdida de diálogo, por supuesto fue resultado de un golpe de Estado, de militares que se tomaron el poder. Pero lo que lleva a eso es resultado de un montón de factores que cuando uno los trae al momento actual chileno, no al de esta pandemia, sino que al de los últimos años, no puedo sino recordar que conceptos como diálogo, como acuerdo, como mirada de Estado, son hoy día mirados con desdén, son denostados por una generación más joven y son considerados responsables de lo mal que estaría este país, y son además ubicados en los 90 y en los 2000 en muchos de esos gobiernos que mi generación considera fueron muy exitosos. Pero entonces yo no ningunearía ni tampoco haría un llamado desde la buena onda a algo que en realidad en Chile hoy día no se está haciendo, es tener un compromiso con el diálogo suficientemente amplio. Pero lo que tiene, y la razón por la que a algunos nos ha parecido tan importante el llamado a un proceso constituyente, es justamente porque ese encuentro no es entre los mismos de antes. El encuentro que se tiene que producir ahora está lleno de nuevos actores. Es una comunidad nueva, donde hay generaciones completas nuevas, donde hay entendimientos nuevos entre hombres y mujeres, donde han irrumpido grupos, necesidades, deseos, proyectos distintos, nuevos. Y por lo tanto, ponerlos a dialogar es una manera de relegitimar la política, y la necesidad de ese diálogo aparece muy grande. Pero la responsabilidad, y hay algunos a los que les cuesta muchísimo, y hay sectores de la oposición que son insoportables al respecto, y que no teniendo, digamos, una buena idea para llevar adelante, solo encuentran como justificación de sus vidas encontrar el problema en el del frente. Ya, eso es cierto. Pero quien tiene que llevar adelante esto y que está cometiendo errores a rato garrafales es el gobierno. ¿Por qué el gobierno en un momento como este, en que hay que buscar esa unidad, se le ocurre
esta peregrina idea de meter el lío con terminar con de poner en duda la fecha del proceso constituyente. Esa fecha, los hechos dirán cuándo va a ser. O sea, si lo que estamos viendo ahora es que están subiendo los contagios, qué sé yo, puede llegar a ser evidente. La fuerza de los hechos no lo va a permitir. Evidente que se tenga que postergar. Pero ¿para qué me metí esta basura en el ojo? Que de pronto incluso aparecen unos grupos no tan chicos que ya no relativizan solo la postergación, sino que hablan, incluso he escuchado mucho esta frase, postergación o suspensión. En ese momento tú metiste un lío que puede ser muy peligroso para un rato más, porque volviste a agudizar, volviste a generar una cosa polarizante que en lugar de generar encuentros, distancia, porque ¿cuándo se va a cambiar la fecha de eso? Se va a cambiar cuando el mundo político de común acuerdo decida cambiarla. Y eso el presidente lo tendría que tener clarísimo. ¿Para qué lo va a estar decidiendo él sin preguntarle para que lo decida el mundo político que lo convocó? Constanza. Está bien, yo estoy de acuerdo contigo que el momento no fue el adecuado, la forma tampoco. Dando ese punto, también hay que quitarle un poquito de dramatismo y esto no puede ser tampoco un tema tabú. O sea, en el fondo tampoco queda tanto tiempo como para discutir. Estoy de acuerdo contigo, por eso, dándote el punto de que en realidad el tiempo fue el adecuado, no, la forma fue la adecuada. No, yo tampoco considero que la forma fue adecuada, pero sí considero que es una discusión que no se va a dar en tanto tiempo más y que por tanto tampoco puede ser un tema tabú. El plebiscito es el 25 de octubre, la campaña debiera partir en agosto, por lo tanto esta discusión la vamos a tener en junio o en julio. Sí, Estamos en mayo. Yo agregaría una cosa, yo me quedo, Constanza, con que recuerdo que en la mañana leyendo, ¿se puede aquí nombrar diarios? Todo se puede nombrar, todos los canales. Leyendo el New York Times, no, eso es demasiado. Leyendo el Mercurio en la mañana, la cara que aparece en la portada abajo con la frase es de Huilla, ex subsecretario de Interior, un personaje importante en este gobierno, una persona cercana, histórica, creo que también fue subsecretario de Interior en el primer gobierno del presidente Piñera. Y él de lo que habla ahí no solo es de que este proceso tiene que ocurrir, sino que además ratifica lo que ya ha dicho el ministro de Hacienda, lo que ha dicho el ministro de Interior, dos personajes importantes del gabinete, no solo de estar de acuerdo con el 25 de octubre hasta ahora, pero con que además dice apruebo, sin que sea necesario, porque el Pato no está pidiendo que la gente vote apruebo, lo que está diciendo es que se realice el proceso. Aquí ya tenemos tres personajes súper relevantes, uno de ellos hoy día en la mañana. Claro, en cierta forma esto no ha estado en la discusión porque hay tanta cosa ocurriendo, pero yo no creo que el gobierno esté desde arriba indicando un mensaje que sea contrario a este proceso. Yo no es más, necesariamente, están diciendo apruebo. Ni siquiera Varios necesariamente creo eso, pero lo que sí creo importante es que va a haber que tener cuidado o ser delicado o ser muy proactivo para la cohesión y no solo ver si está piloteado de arriba o no, ¿me entiendes? O sea, yo creo que va a ser tan importante que todo gesto que no se haga para conseguir aumentar la confianza y la cohesión de alguna manera para enfrentar lo que viene es muy malo. Es al revés, digamos. ¿Valentina? Yo quiero reforzar en la dirección de lo que está diciendo Pato, porque finalmente este tipo de procesos, cuando después queramos, cuando realmente iniciemos con más fuerza, ¿cierto?, los temas de retorno y empezar a restablecer la vida de las personas, finalmente esos son procesos que dependen fuertemente de la voluntad de la gente. De la voluntad de la gente. Estos son procesos como profecía autocumplida, ¿cierto? Si todos creemos que esta cuestión va a funcionar y todos somos más o menos actuamos disciplinadamente, esta cuestión va a funcionar. Pero si es que la voluntad no es esa, esta cuestión va a ser un desastre. Y por eso es tan relevante que en esta etapa el gobierno genere confianza, siempre confianza, porque esa confianza va a ser el principal capital que va a tener, confianza y unidad. Porque esas van a ser los dos principales capitales que va a tener para después poder entonces y no va a gestionar. tener mejor momento que este. Absolutamente, no va a tener otro mejor momento que el actual. Y por eso yo creo que el tema, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Patricio respecto al tema constituyente, a mí me parece que desde ese punto de vista es un tremendo error político haber abierto ese debate ahora. Porque va justamente en la dirección contraria de poder generar esos dos elementos. ¿Ustedes sienten que este gobierno ha trabajado el tema de la unidad hacia adelante, que va a ser, bueno, como en todos momentos es necesaria, pero ahora parece más claro y más necesario viniendo de una crisis anterior y esta otra crisis que son de índole distinta? ¿Creen que el gobierno ha hecho un trabajo fino, bueno, productivo y eficiente respecto de generar unidad? Si me dejas cerrar solamente por algo que quería complementar respecto al tema del plebiscito, que yo creo que es importante tener en cuenta. ¿Por qué considero que no hay que dramatizarlo tanto, independiente de que estoy de acuerdo con que la forma, sobre todo, no fue la adecuada? Porque en realidad no importa. O sea, finalmente
para poder cambiar la fecha del plebiscito se requiere un acuerdo de 2/3 de diputados y senadores en ejercicio. O sea, ni el gobierno lo puede hacer unilateralmente, ni el oficialismo lo puede hacer unilateralmente, ni la oposición. O sea, se requiere un gran acuerdo y un acuerdo amplio para postergarlo, sea la razón por la cual sea, que yo por lo menos estoy en la línea, digamos, de que la única razón por la cual se debiera postergar es sanitaria. Entonces, en ese sentido, creo que igual se requiere un amplio acuerdo. Pero puede que el gobierno no tenga la atribución porque requiere los votos en el Congreso y un quórum bastante alto. Pero lo que, al menos yo lo entiendo, Pato, lo que plantea es que lo vaya a conseguir o no, la idea que pone sobre la mesa es la que le parece que va en contra de conseguir esta unidad. Por eso te pregunto si tú crees que el gobierno ha trabajado en pos de la unidad o lo ha logrado. O sea, yo creo que sí ha trabajado. Yo creo que ha trabajado el tema de la confianza también, pero es difícil porque la oposición también, como palabra del presidente Lago, no ha dado el ancho. O sea, la oposición tampoco está en una línea de querer colaborar mucho. O sea, de hecho, en la última semana ahora presentaron 2 comisiones investigadoras relacionadas con la fiscalización de los efectos, o sea, de la fiscalización de actos del gobierno. Para eso están las comisiones investigadoras, de los efectos, en el fondo, de los actos que ha tenido el gobierno, que va a tener producto de la pandemia en circunstancias que todavía se están produciendo los efectos de esos actos. Y se crearon 2 comisiones investigadoras para el mismo objeto. O sea, ¿cuál es la idea en el fondo de colaboración con respecto a eso? A mí me parece absolutamente importante que existan los espacios en todo caso. No, absolutamente, los espacios tienen que existir. O sea, pero me parece que es la base misma de la democracia que existan parte y contraparte. No, pero por supuesto que sí. De hecho, la gran función que tiene el Congreso es fiscalizar. El punto es que en qué sentido colabora que presentemos 2 comisiones investigadoras fiscalizando lo mismo en circunstancias que los efectos todavía se están produciendo. ¿En qué colabora también que la oposición presente proyectos de ley que son inconstitucionales, sabiendo que son inconstitucionales, diciendo que son inconstitucionales, saltándose la fila, saltándose las reglas del juego, en el fondo? Hasta ahora solo la Cámara de Diputados y ahora también el Senado. Claro, incumpliendo su juramento y promesa. O sea, los parlamentarios, una vez que ingresan al Congreso, juran o prometen respetar la Constitución y las leyes. No solamente ahora se saltan la fila, se saltan las reglas, sino que además lo reconocen abiertamente. Valentina, ¿cómo lees una tú esa oposición actitud? que tenga eso, la verdad que no pareciera que es una oposición que esté buscando la unidad ni tampoco la colaboración. Valentina, ¿estás de acuerdo con la portada del Diclínico, no? Absolutamente no. Yo discrepo con lo que acaba de decir Constanza, en el sentido que yo creo que el problema de confianza lo ha creado el propio gobierno. Pero se están saltando la fila. Es el propio gobierno el que ha creado esa desconfianza. O sea, y aquí hay que pensar que los contrapesos, de alguna manera, al Ejecutivo no son solamente la oposición. Por eso quiero reiterar de que está la sociedad civil, está el propio grupo, ¿cierto?, de los alcaldes y alcaldesas, en donde yo esperaría que al menos, por ejemplo, en la estrategia, yo entiendo que quizás con ciertos sectores o con ciertos organismos a veces puede ser más complejo, pero a mí realmente, por ejemplo, me resulta incomprensible el que a mí, a esta altura del partido, yo siento que es como una estrategia un poco velada, pero el gobierno ha dejado fuera a los y las alcaldesas en la estrategia de contención. Estoy de acuerdo que participan de esa mesa, pero esa no es una mesa en donde se están tomando las decisiones. De hecho, entiendo que la mesa se creó por los alcaldes. En buena parte. Pero es cosa de escuchar a los propios alcaldes. Los alcaldes se enteran por la prensa cuando les va a tocar muchas veces la cuarentena. No se están apoyando en ellos como canales de difusión. Finalmente son ellos la primera línea que son los que tienen el pulso realmente de lo que está ocurriendo con la ciudadanía. Están representados. De hecho, el presidente de los alcaldes de la Asociación de Alcaldes está en la mesa social. Así es, pero es cosa de ver las vocerías. Dice que no están en las decisiones. No se están tomando las decisiones. No forman parte de los procesos de toma de decisión. El gobierno no se está insumando lo que hoy día los alcaldes y alcaldesas están planteando. ¿Ustedes creen que sería lo apropiado hacer una suerte de órgano colegiado para tomar decisiones en una pandemia? Solamente un síntoma. Pero totalmente. ¿Sí? Totalmente. Pero completamente. O sea, es el momento, mucho más todavía, en un tiempo en que si lo miramos esto ya un poco más grande, acá estamos viendo ya el final de una era política, digamos, y que esto yo creo que determina mucho el desconcierto de la oposición, las posturas en las que cada cual se ponen. Terminó de desaparecer algo así como eso que era la Guerra Fría. La persona que hoy día teme en un proceso constituyente en Chile que esto es la vuelta del castrochavismo o una cosa así, está delirando. No tiene nada que ver con lo que pasa en Chile. Entonces, cuando el mundo político tiene un 2% de apoyo desde los partidos de izquierda hasta los de derecha, según más o menos se medía para el tiempo del estallido social, la búsqueda de nuevos
de nuevos protagonistas, de abrir el asunto no solo a los partidos existentes, sino que a mundos civiles y organizaciones distintas, puede ser muy virtuoso y un camino para buscar, digamos, próximos proyectos y rutas. Eso es lo que a mí me cuesta ver. Y además creo que este es un momento donde, habiendo una cierta unidad de propósitos que se llama la sobrevivencia, no va a volver a tener un momento de tal cohesión. Algunos se pueden quejar de cómo actúa la oposición. Yo creo que la oposición son varias oposiciones. Y en lugar yo de buscar apuntar a esos que no te sirven en lo más mínimo para el proyecto, ni que están dispuestos, busca los que sí. Y en lugar de encontrar que cada una de las partes encuentra ese que le demuestra que el enemigo es pésimo y que él es bueno, que busque a ese que le complejiza sus decisiones. Si eso no se empieza a hacer, yo creo que vamos a entrar en un momento complejo. Y perdona, una última cosa. En esta búsqueda de cierta cohesión social, lo mismo, la repartija de utilidades de algunas grandes empresas ahora, el mensaje es atroz. Es atroz, porque es un mensaje ratificatorio de todos los temores, rabia y desprecios que estaban muy vivos hace muy poco rato. Todo eso yo creo que hay que meterlo en una batidora para generar la estabilidad futura. De esa batidora lo quiero preguntar a los dos y partir por Rafa, que es representante del mundo económico en esta mesa, que es economista. Pero primero, si ustedes creen, es más somero, que debe ser un órgano colegiado el que toma las decisiones finales. Pero después, a lo que hace mención Pato, que el mundo económico. Hoy día Evelyn Matei hace una frase que representa mucho de la forma de pensar de la centroderecha. Que quizá alguien dirá hasta en su ADN, es decir, le empiezo a tener más miedo a la crisis económica que a la crisis sanitaria. ¿Y eso tú crees que está representado en las decisiones del gobierno? De querer abrir, a lo mejor algunos dirán adelantándose, otros es prudente ir avisando que hay que abrir. Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que plantear esa dicotomía entre lo sanitario y lo económico es falaz. Es una dicotomía que no existe, claro. O sea, tú lo conversamos en algún momento incluso contigo. Uno no se pregunta si la política pública debe preocuparse de garantizar que respiremos o comamos. Hay que hacer las dos cosas. Y cualquiera de estas dos que durante un rato suficientemente largo no ocurra, acaba con las personas. Es re fácil para todos nosotros desde nuestro rico departamento hacer pan en las tardes y después de la noche tuitear un par de críticas a lo que está haciendo la autoridad. Pero si tuviéramos siquiera un momento de experiencia de vivir como viven la gran mayoría de las personas, que no solo en la fragilidad económica, sino que en términos promedios están en pequeños departamentos con sus niños, enfrentando hacinamiento en el día a día y además sin tener ingresos para poder ni siquiera comer, con un Estado, y digo un Estado porque me parece súper injusto decir un gobierno, porque este es un problema del Estado, y lo sabe muy bien Valentina, que vivió y trabajó adentro. Son las instituciones del Estado las que están respondiendo. Que ciertamente no es capaz de cumplir la obligación que tiene de garantizarle un mínimo básico a todas las personas que viven en este país. Eso es un hecho de la causa. Yo creo que de esta tragedia, de esta terrible tragedia, una de las cosas que va a surgir es la imperiosa necesidad de terminar de modernizar al Estado para que en el futuro, no solo en pandemias como esta que ocurrirán, espero, cada muchas décadas, sino que durante las típicas crisis y catástrofes naturales que nosotros vivimos como país cada una década, podamos llegar a donde hoy día no estamos llegando. En un país que es de ingreso medio alto, según nos dice la OCDE. Por lo tanto, ese es un primer gran tema. Así es que, bueno, eso con respecto a cómo enfrentamos esto. Pero tú me preguntabas, muy cortito, a mí me parece que los dos elementos fundamentales de una crisis como esta son los siguientes. Primero, cuando la gente plantea esta especie también de tensión entre si aquí tienen que hablar los epidemiólogos, si tienen que hablar los economistas, que si yo como economista lo digo, es que este es un tipo de crisis en la que todos los profesionales tienen algo que decir. Los historiadores tienen mucho que decir, los sociólogos tienen mucho que decir, los psicólogos tienen mucho que decir y, por supuesto, la gente del mundo de la salud. Entonces, el cuerpo colegiado lo que hace es permitir que exista una visión heterogénea, amplia, integrada, que permita enfrentar un desafío como este, no desde una mirada como muchas veces ha pasado en Chile, en donde el ministro de Hacienda históricamente durante las últimas décadas ha gobernado, sino que desde distintos lugares, en los distintos ámbitos que le preocupan a la política pública. La toma de decisiones colegiada es por voto, la toma de decisiones personal es una persona. Pero Matías, cuerpo colegiado es una cosa distinta es que una crisis como esta no haya una persona que sea al final la responsable de tomar la decisión final. Tienen que pasar las dos cosas al mismo tiempo. Constanza, ¿qué te parece a ti la idea de un órgano colegiado que tome una decisión?
No, decisiones sanitarias, dices tú, particularmente en este caso, a mi juicio no. O sea, independiente de que yo comparto 100%, y de hecho, un poco lo que le decía a Valentina antes, interrumpiéndole un poco, perdona, de que la razón por la cual se creó esta mesa era precisamente tratar de generar, no solamente sumar a los técnicos y epidemiólogos, sino que también sumar a los alcaldes. Y obviamente que esa voz es muy importante, hay que tenerla en cuenta, y de hecho se le ha dado vocerías también. O sea, tampoco es que salga la autoridad sanitaria y no se escucha nada más. Por supuesto que ha tenido su propia vocería en La Moneda, e incluso han discrepado a veces de las decisiones que ha tomado el gobierno respecto a algunos elementos, pero la decisión hasta el propio final... Consejo Presidencial, asesor presidencial, les dijo el gobierno. ¿Recuerdan ustedes cuando habló del regreso de la nueva normalidad? Porque no les habían preguntado. No les habían preguntado, pero hubo un espacio ahí de crítica dentro del propio órgano asesor del gobierno. Cuando tú preguntas si tiene que tomar... Terminaste, Constanza, termina y luego Pato. Solamente para terminar un poco, y también en base a lo que decía Rafa, respecto al tema de la preocupación de la salud versus la economía, que yo también considero que es una falsa dicotomía, porque finalmente la primera prioridad del gobierno y por supuesto de las autoridades es la salud y la vida de las personas, pero también nos tenemos que preocupar de las condiciones de vida de las personas. Y el INE, hace poco no hemos hablado de ese tema, nos dio una muy mala noticia respecto al 8,2% de desempleo y sin considerar abril. Exactamente, solo toma marzo. Es importante tenerlo eso en cuenta. No, que respecto de las decisiones, si las tiene que tomar el órgano colegiado o no, yo en realidad quizás me estoy metiendo en un enredo si te digo las tiene que tomar el órgano colegiado y no la autoridad. Lo que yo quiero creer es que hay un diálogo prolífico y atento. Quizás la decisión no se topa por los votos. Quizás que las mesas existentes sean más consideradas. O sea, que la mesa social, que consigan un diálogo en el que yo te aseguro que si se hace de buena voluntad van a acordar, van a encontrar salidas comunes. No solamente, perdón, disculpe, Pato, no solamente un aspecto obviamente es la reflexión compartida para que todas las decisiones o información relevante esté arriba de la mesa al momento de tomar decisiones. Me parece que eso es parte del proceso, sino que también tiene que ver con la coordinación. Los alcaldes... no tienen todas las facultades, pero sí tienen parte de las facultades. Y por lo tanto es fundamental que exista esa coordinación para que todo el Estado reme en la misma dirección. Ese es mi punto. No es solamente el colegiar, en el fondo, el que las reflexiones sean compartidas, sino que los actores que tienen que estar coordinados estén coordinados. Y eso es lo que hoy día no es evidente que no está ocurriendo. Y hay una cosa más, tú planteas como si con lo que decía la Evelyn Matei tuviera que ser una preocupación de derecha. Yo tengo muchísima preocupación por la pobreza. Sin duda. Por eso lo planteé en esos términos. Y los datos, no solo para Chile, sino para América Latina, son espeluznantes. Yo estuve conversando con un economista de la CEPAL que estaba metido en estas cosas y son muy preocupantes. Y por eso, más todavía, es que se tiene que notar acá que hay una comunidad completa con todas sus partes preocupada en conjunto del devenir de esto. Y por eso es que hay algunas noticias que generan tanto ruido y que son tan complejas, o sea, son que uno dice, oye, pero ¿habrá conciencia de lo que hay que cuidar acá para que esto Pato, siga yo en pie? no planteo que sea derecha o no derecha en la economía, sencillamente es que hay siempre en estas discusiones se plantea que el ADN de la derecha versus la izquierda es que están más pendientes del crecimiento y los otros de repartir. Son, si se quiere, más caricatura, ¿no es cierto? Pero de alguna manera en los temas más... si condiciona ese ADN de un gobierno de derecha, centro-derecha, un presidente que es economista por lo pronto, el énfasis en tratar de abrir y a lo mejor pasarse de largo en querer abrir antes de tiempo porque persigue un crecimiento económico que se ve que se va a hacer muy bajo. Les quiero ofrecer el último minuto cada uno para referirse a este o al tema que quieran. Rafa. Mira, terminar tal vez planteando lo que dije hace un minuto atrás. Yo creo que aquí surgen dos oportunidades, son un poquito cliché esto, pero dos oportunidades que son fundamentales para que en algunas décadas más, miremos para atrás y digamos, aquí hubo un cambio importante en el país. Uno es modernización del Estado, y lo estoy pensando desde la política pública, con el sesgo tal vez del economista, en términos de que cada vez que hay un problema como este podamos llegar rápido donde tenemos que llegar. Tenemos enormes dificultades para eso. Las filas que uno ve de gente de edad avanzada, esperando tener información del Estado, ni siquiera para ir a buscar el cheque para poder comer, para saber a dónde tienen que ir. Cuando son masivas como las que hemos visto, eso lo que refleja no es culpa de la gente, es culpa del Estado que no es capaz de llegar a ellos como corresponde. Y lo segundo, ampliando un poquito más el horizonte y la preocupación. Algo de esto decía Pato hace un rato atrás.
Yo espero que esto termine de forzar una discusión inteligente, una discusión que permita hacer un avance en lo institucional político. O sea, el proceso que viene constituyente, yo estoy hablando a título personal, pero yo creo que esto de alguna manera también está reflejando una decadencia que ha sido creciente en el tiempo, tal vez durante las últimas décadas y media, de la institucionalidad política en cómo funciona en la práctica, que va a forzar una reflexión que yo espero que a través de un proceso constituyente permita avanzar en ese aspecto institucional que es fundamental para que un país se imagine desarrollado. Valentina, perdón. Mira, yo quisiera reforzar con la idea que a mí lo que me gustaría es poder ver un Estado más proactivo. Yo sé que las decisiones son difíciles, el gobierno a mí no me cabe duda que ha hecho un esfuerzo enorme, o sea, y que ha sido un esfuerzo genuino, creo que va en general en la decisión correcta, más allá de lo que hemos estado planteando sobre los errores que me parece que algunos han sido graves. Yo creo que ese tipo de cuestiones se podría minimizar enormemente si es que se reforzara la idea de un Estado mucho más proactivo y que si es que hubiera una visión más completa de la potencialidad que tiene el Estado para enfrentar esta crisis. Hablábamos, como que redujimos el tema de la colegialidad de las decisiones al tema sanitario. Yo creo que hay otro tipo de dimensiones, que es todo lo que tiene que ver con lo social, con lo económico, en donde hoy aquí no se está aprovechando toda la potencialidad del Estado. Tenemos información respecto, por ejemplo, al aumento de los índices de violencia intrafamiliar. Tenemos, en fin, por ejemplo, mientras hoy día, ¿cierto?, se está discutiendo en el Congreso el tema ¿cierto?, de las leyes, que bueno, cierto que ojalá, yo espero que tengan mejores montos para la gente y al menos asegurar que no caiga bajo la línea de la pobreza. Pero mientras estamos en esa discusión, son los alcaldes y alcaldesas de todos los colores los que se están haciendo cargo muchas veces de la alimentación de la gente, y al mismo tiempo entonces tenemos reducción, ¿cierto?, no alcanzamos a discutir la reducción del presupuesto. Algunos municipios estiman que podría llegar hasta un 30% de reducción del presupuesto este año. Entonces, a mí me parece que, por eso yo decía que claramente no están siendo visibilizados como parte central de la estrategia. Entonces, yo esperaría que aquí hubiera un trabajo más proactivo para llamar a la unidad, a la coordinación y poder poner el Estado completo al servicio de la ciudadanía. Y ese mismo Estado evitar cuestiones aberrantes como la que mencionaba Patricia, ¿cierto?, que mientras estamos todos en ese esfuerzo remando en esa dirección, resulta que aquí hay empresas que se dan el lujo de repartir utilidades millonarias. Ahora, la ley indica que tienen que repartir el 30%. Bueno, pero una ley cambia otra ley, y lamentablemente eso pudo haber sido modificado en la misma normativa, ¿cierto?, donde, ¿cierto?, de la ley de protección del empleo, entonces la cual se acogieron estas empresas. Entonces, ese tipo de cuestiones a mí me parece que son realmente aberrantes y hacen finalmente caer en un sinsentido y agudizar, diría yo, las contradicciones que hace un tiempo ya en nuestro país se habían evidenciado. Así es que nada, yo esperaría eso. Obviamente estamos todos dispuestos a colaborar, queremos todos remar efectivamente para el mismo lado, pero eso requiere obviamente que haya un gobierno que convoque, que invite genuinamente a esos espacios. Constanza. Sí, no, yo también cerrar, ¿cierto? Sí. Con una preocupación, en realidad, que algo dije durante el tiempo que estuvimos conversando, que tiene que ver con el hecho de que, y no digo toda la oposición tomando las palabras de Pato, sino que parte, digamos, de la oposición y particularmente parlamentarios en el fondo que no respetan las reglas del juego. Yo creo que en la práctica no le podemos pedir a la gente, a los ciudadanos, que respeten el toque de queda, que respeten en el fondo las distintas medidas, que respeten las normas, si los propios parlamentarios no respetan las normas en términos de presentar proyectos de ley que son inconstitucionales, proyectos de ley que implican iniciativa exclusiva, que se hable de parlamentarismo de facto, que se presenten en su momento acusaciones constitucionales con base solamente política y no jurídica, que ahora se esté presentando un proyecto de ley que busca derogar el sistema de pensiones así nomás y en 6 artículos, digamos, reemplazarlo, y diciendo además que consideran que saben que son inconstitucionales. O sea, si los parlamentarios no respetan su propio juramento promesa de guardar las normas, entonces, ¿qué nos queda, digamos? ¿Qué le queda al resto de los ciudadanos? Eso termina debilitando la institucionalidad y al final del día termina debilitando la democracia. Patricio Fernández. Yo creo que ahora va a empezar en el coronavirus una etapa más dolorosa que la que hemos conocido. Pasó de los ricos a los pobres, entró en las zonas populares. Las medidas recién tomadas lo demuestran, son comunas de otro nivel socioeconómico que donde nació y donde empezó esto. Ahí llega en el invierno, se vive más hacinado, con menos metros cuadrados,
la gente más apretada se mueve en transporte público, existen ferias más que supermercados, las medidas de cuidado son menos. Por lo tanto, primera cosa que vamos a tener que estar atentos es ver cómo se desarrolla esto en estos lugares que tienen menor apoyo, o sea, la salud de las personas es más frágil, tienen menos apoyo médico que lo que tienen los otros lugares. Ya hay algunos lugares, algunos hospitales semicopados en su capacidad de atención de la UCI, etcétera, y vamos a tener que ver qué es lo que va a pasar ahí. Y se va a mezclar entonces con la necesidad económica y el Estado va a tener que apurar sus medidas para llegar luego en apoyo a la gente que está viviendo ahí. Y de manera que se va a tener que agilizar, o sea, más allá incluso de las medidas se van a tener que apurar. Y lo último que diría es que yo creo que así como es importante que los expertos y los médicos tomen decisiones, no hay que menospreciar en todas estas cosas la fundamental importancia de la política. Porque las decisiones técnicas, si no tienen un apoyo que las sustente y se vuelven discutidas y unos las cuestionan y otros las apoyan, pierden su eficacia. Y por lo tanto aquí va a haber una responsabilidad enorme de la política en los tiempos que vienen para generar de alguna manera cohesión y capacidad de sacar adelante este bote. Pato, Valentina, Rafa y Constanza, muchísimas gracias por estar aquí esta noche discutiendo los temas que en su casa probablemente también lo inquietan, lo preocupan y ojalá de aquí haya sacado ideas, matices para poder seguir. Una semana que viene seguramente difícil. Los epidemiólogos en privado te dicen estamos asustados por lo que puede ocurrir en Santiago. Miembros de la propia mesa asesora del gobierno están preocupados porque llegó a Santiago y son comunas de mucha densidad poblacional y sabemos que ese es un caldo de cultivo tremendo para lo que viene y ojalá se sujete un poco y no se nos arranque de las manos por el bien de todos. Y mandar, Matías, un mensaje de mucha fuerza a todos los trabajadores de la salud. Hemos tenido una nueva pérdida ahí, así es que también un abrazo para todos ellos. Gracias a los cuatro por estar aquí. Gracias, Matías. Nosotros vamos a separarnos 30 segundos, pero vamos a conversar a la vuelta aquí nomás, en este mismo estudio con Jimena Aguilera, que justamente ella forma parte de este Consejo Asesor Presidencial en materias de coronavirus. Si eres cliente BCI Empresas, realiza tus operaciones bancarias desde tu casa con la plataforma digital 360 Connect de BCI. Bueno, sin duda ha sido un día complicado, un día en que se nos encendieron las alarmas después de que veníamos, no vamos a decir tranquilos, pero respirando con más tranquilidad, con un poco más de tranquilidad, sabiendo que se podía complicar. Los últimos días la curva de los casos totales ha tenido un ascenso, particularmente en la región metropolitana, se muestra como un riesgo importante. Y la pregunta que todos nos hacemos en las casas, todos los que no somos expertos, los que no estamos familiarizados con estos asuntos desde el punto de vista epidemiológico, técnico, pero queremos entenderlo más, es una pregunta que es muy válida y que solo los expertos nos podrán decir. ¿Se nos va de las manos esto? ¿Se nos escapó cuando parecía que lo teníamos no dominado, pero controlado? Es parte de las preguntas que le haremos a nuestra siguiente invitada. Ella es Jimena Aguilera, que es profesora de Medicina en la Universidad del Desarrollo y es miembro del Consejo Asesor COVID-19. Jimena, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La pregunta es desde el ciudadano, desde la ignorancia nuestra de no ser expertos en manejar las tendencias, qué hay que medir y qué no hay que medir, en qué fijarse y en qué no, pero también es legítimo porque todos estamos involucrados en esto. Entonces, desde lo general luego podemos ir a lo particular. ¿Siente que se nos va un poquito de las manos? O sea, yo creo que lo que estamos viendo es lo que uno espera en una epidemia, es decir, que sigamos en una zona de ascenso. Lo que fue raro fue esta cierta estabilidad que hubo la semana pasada y ahora se ve un repunte que en realidad nosotros lo atribuimos a la transición entre la salida del sector oriente de Santiago y el ingreso del virus a las zonas más populosas de la ciudad. Además del hecho de que cada vez más es necesario aumentar el testeo para tener una seguridad de lo que está pasando con la enfermedad. En realidad, en toda epidemia vamos a tener una situación de ascenso, idealmente no tan acelerada, hasta que lleguemos al momento máximo y empiece la declinación. Es una epidemia con un virus nuevo, en una población totalmente susceptible, y por lo tanto lo que tenemos que ver es el paso de la ola. Claro, estábamos relativamente... O sea, el gobierno había planteado el concepto de la meseta, porque estábamos en torno a los 500, 4 y tantos, varios días, 520, 530, un día o 480, pero se estacionó en torno a los 500, por el margen alto de los 500, había incluso días de 300.
Y ahí esa meseta nos tranquilizó porque las cifras sí nos permitían tranquilizarnos un poco. Pero en la confianza a veces dicen que está el riesgo y de repente se salta un salto. Fíjate, estaba mirando cifras gruesas, peras con peras, los sintomáticos. El miércoles 520, el jueves 888, viernes 985, ayer 1246, hoy 1112, los sintomáticos. Bueno, saltamos prácticamente al doble en 3-4 días. Así es. ¿Esto es un comportamiento normal en todo lo que te ha tocado a ti investigar, ver? Bueno, es un comportamiento normal de una epidemia, efectivamente. Estas fluctuaciones entre que se acelera, se enlentece, se vuelve a acelerar, en realidad pueden ser más atribuidas a la cantidad de muestras que se están realizando en relación a la cantidad de personas que se están infectando. Este es un virus muy contagioso que ha logrado atravesar el mundo. Tenemos más de 3 millones de casos en el mundo. Y por lo tanto, lamentablemente, es una situación en la que todos los países están enfrentando esta gran ola, digamos, de casos y que en este momento nosotros, por supuesto, que estamos muy preocupados. Nos preocupa esta aceleración porque esta aceleración es en la zona más poblada de la región metropolitana. Es una aceleración que, si se mantiene en ese ritmo, digamos, pone en serio riesgo la capacidad del sistema asistencial y, por lo tanto, nosotros vemos con buenos ojos que, como consejo, de que el gobierno tome medidas más drásticas, que se dé un mensaje comunicacional más claro en el sentido de todo este tema de hablar de que se va a abrir el mall, etcétera. Yo creo que la gente la confunde. Y realmente todas las medidas de cuarentena que uno pueda tomar, cuando existe un punto en la ciudad, un foco de atracción donde la gente va y viene, en realidad se anula el efecto de cuarentena. Entonces yo creo que es un momento en el que hay que reforzar todas las medidas para tratar nuevamente de enlentecer la transmisión y seguir en la ola, pero no de esta forma tan abrupta que hemos visto ahora. El espacio público, que es un centro de estudios que viene siguiendo en forma paralela a la cifra y mucho más crítica del gobierno, incluso en los momentos buenos, comillas, dice ahora en su informe del 1 de mayo, anteayer, que en 10 días habrá un importante aumento en la demanda por camas UCI y ventiladores. Y se atreve a decir que si no se toman medidas, el número de hospitalizados crecerá al doble a mediados de mayo. Es decir, en 2 semanas al doble. ¿A eso se refiere que podemos eventualmente tener una situación cercana al colapso que hemos visto en otras partes del mundo? O sea, si no se toman medidas, efectivamente, y las medidas también tienen que ver con la actitud de las personas. Porque acompañado al aumento del número de casos, después viene efectivamente las tasas de hospitalización. La gente no se complica al principio, se complica después de una semana, claro, como al 7º día. Ahí recién empiezan las hospitalizaciones, el uso de las camas críticas. Y justamente todos estamos preocupados de que efectivamente no tengamos esta situación sostenida en el tiempo de alza, de manera de lograr tener una cierta capacidad de respuesta. Es una situación complicada, ha sido complicada para los países más desarrollados, y por cierto que para nosotros nos preocupa, dado que el sistema nuestro no es todo lo fuerte, digamos, que son los sistemas de salud, incluso de países que han tenido muchos problemas con esta enfermedad. Debiera entonces, a juicio tuyo y del equipo donde trabajas, que en el Consejo Asesor, echar hacia atrás, frenar o al menos poner en el congelador todos estos anuncios de aperturas, de regreso con responsabilidad, retorno seguro, nueva normalidad, pensar en los colegios, pensar en los malls? ¿Eso hay que frenarlo definitivamente? Yo creo que sí. O sea, yo creo que todo lo que signifique preparar para el regreso está bien, pero en un discurso que no confunda a la gente. O sea, cuando se empieza la gente a relajar, en realidad, y tú ves que abren un mall y van 1000 personas, que hacen una fiesta, van 400 personas, bueno, significa que algo del mensaje no está entendiéndose y que hay que tratar de mejorar los mensajes para que la gente entienda la situación en la que estamos. Llevamos 3 días con más de 1000 casos y por lo tanto eso a todos nos tiene que preocupar. Y que los casos estén concentrados en la región metropolitana, que finalmente es donde más población vive en Chile, es donde nosotros nos vamos a jugar la capacidad efectivamente de que el sistema sea capaz de responder a este brote. Cuando ustedes en este Consejo Asesor conversan con el ministro Mañalich y con el presidente de la República, que te tocó estar junto con él, ¿ustedes le hicieron ver la crítica de que se podía estar comunicacionalmente entregando una sensación de tranquilidad y de triunfo? ¿Se lo hicieron ver y qué le contestaron? No, sobre el tema de la meseta esta que claro, no, sobre la meseta no hemos conversado con ellos. Sí tuvimos una conversación después del tema de que se llamó a los empleados públicos. Si tú te recuerdas, cuando hubo toda esa refriega de
de que iban a volver los empleados públicos. Sí, sí, y nosotros claro. ahí tuvimos una Hace 2 postura viernes. de decir que en realidad había que analizar muy bien la situación de salud y eso sí lo hemos conversado con ellos. Del tema de que efectivamente es necesario tener muy en primer lugar, en primera instancia siempre, cuál es la situación de la epidemia. Pero una asesoría respecto al tema comunicacional sí le hemos manifestado que es necesario reforzar el mensaje de que todavía no está la situación superada. Estamos lejos de superar la primera ola, eso sí lo hemos manifestado y supongo que lo van con la situación que está en estos momentos, me imagino que lo van a conseguir. ¿Y en el Consejo ustedes tienen ciertos consensos de que el mensaje ha sido equívoco o de parte de la autoridad sanitaria o confuso en ese sentido? O sea, más que equívoco, yo creo que la gente se confunde entre los conceptos de retorno y el seguir manteniendo las cuarentenas, a pesar de que en la práctica tú ves que se van cerrando más comunas con mucha población, pero de alguna forma el hecho de que se abra un mall, como que yo creo que todos esos mensajes confunden un poco, efectivamente. Perfecto. Estamos por entrar en otro tema que de alguna manera confundió, pero ustedes lo explicaron en algún momento, es que a mitad de semana pasada empezamos a tener una contabilización bicéfala, digamos, con distintas... teníamos que explicar un número, explicar un número compuesto por A, B, C, que tenía que ver con los sintomáticos, los asintomáticos, y hubo mucha crítica. ¿Cuál fue la postura tuya o como experta y del Consejo en general respecto de empezar a contar los asintomáticos y no sumarlos todos de un principio? Después corrigió el ministro, incluso dijo que se había equivocado. Bueno, nosotros le sugerimos que incorporara a los asintomáticos, pero que mantuviera las 2 series separadas, que después se podían sumar, porque efectivamente la OMS pide que se las notifiquen ambas, aunque separando los asintomáticos de los sintomáticos, de manera de que nosotros pudiéramos seguir ¿comparabilidad? Claro, para seguir analizando la tendencia de los casos sintomáticos, que es la que teníamos de marzo hasta acá. Si bien es cierto, es probable que con anterioridad a la semana pasada se hayan hecho algunos exámenes en personas asintomáticas, no era la regla. O sea, la mayor parte de los casos era en personas sintomáticas y ahora, en cambio, cambió la estrategia porque se ha recomendado, de hecho nosotros mismos recomendamos que empezaran una búsqueda más sistemática de personas asintomáticas, en situaciones de brote, en personal de salud, en personas de gendarmería. O sea, enfocado en grupos de riesgo. Enfocado en grupos de riesgo de manera de garantizar que no está circulando el virus en esos grupos y también en empresas podría ser, para mayor seguridad de los trabajadores y de sus familias. Entonces, como era una estrategia nueva, en realidad se produce como un artefacto en la línea de tendencia y por eso nosotros pedíamos que se contaran de forma separada y bueno, después cualquiera los puede sumar, pero yo creo que eso generó efectivamente confusión y ya el otro día ya los entregan sumados, yo creo que es mejor. Finalmente se superó eso. Ahora, con el riesgo de que la cifra ya está en otra escala. La cifra general claro. subió. Es que la cifra está en otra escala, pero uno sabe perfectamente todos los días cuántos son asintomáticos. A ver, algunos dicen que, incluso Espacio Público critica al ministro cuando señala que el aumento en los casos tiene que ver con la mayor cantidad de test que se aplican. Ellos dicen que no es así, que no es una regla directa, no hay una relación directa, más bien pudiera ser al revés. ¿Qué piensas tú? ¿Tiene que ver este aumento en la cifra, pasar de los 500, 900, 1200, tiene que ver con que se están aplicando muchos más test o no? Nosotros pensamos que algo tiene que ver con el tema de los test, pero también ha aumentado la positividad en algunos lugares, por ejemplo, en la región metropolitana, en algunos establecimientos, que es información que nosotros recibimos directamente de algunos laboratorios, y entonces efectivamente también el hecho de que aumente la positividad te está indicando de que está circulando más virus. Entonces, por eso nosotros estamos preocupados, porque este aumento que tenemos ahora es un aumento que nosotros atribuimos principalmente al hecho de que el virus está entrando en comunidades nuevas, con más hacinamiento y más pobladas. Y por lo tanto es necesario reforzar todos los mensajes y reforzar las medidas. Ya, pero cuando se iban a hacer más test a los asintomáticos,
y que aumentaron, de hecho aumentaron, se llegó a 9.000 test incluso en un día. ¿Era esperable que aumentara el caso de casos generales, no es así? Sí, es esperable, sobre todo porque los asintomáticos que están buscando es en lugares donde hay brote. Claro. Entonces hay más probabilidad. Entonces incluso eso influye en que la positividad aumente. Ya, y ahí, o sea, que subiera el número era evidente, porque voy a buscar más, voy a encontrar Claro, más. pero si voy a buscar en una población de riesgo, también voy a tener una positividad más alta. Claro, si yo buscara... Por eso hay algo hay con el aumento de exámenes, pero también está el hecho de los sintomáticos que en realidad están aumentando, que está aumentando la cantidad de personas que consultan en los servicios de urgencia, que nosotros también vemos ese dato. Aumentó un poco la hospitalización y por lo tanto todo eso son señales en el fondo de alerta. Es decir, uno lo que quiere desde el punto de vista epidemiológico es tener señales de alerta de manera de ser oportuno en las medidas, o sea, anticiparse al momento de la... lo más que se pueda, digamos, al momento de que se sobrepase el sistema asistencial. Cuando ustedes reciben, o tú personalmente que eres experta en este tema, reciben las cifras, ¿a dónde te vas a mirar? ¿Cuáles son las cifras críticas a tu juicio? Mira las personas críticas, mira los ventiladores, mira los casos generales, mira la positividad de la cantidad de test. ¿Cuáles son los nudos? Bueno, todas esas cifras. Se miran los casos nuevos principalmente. Casos nuevos, ya. Los casos por nuevos, día. Casos nuevos por día, cuántos de ellos son sintomáticos, porque los asintomáticos, como tienen una estrategia de búsqueda un poco distinta, efectivamente uno mira la tasa, el índice ocupacional más bien de las camas críticas, si va alterándose, si va subiendo, aunque ese índice se mora, tiene un delay, como habíamos hablado antes, tiene un retraso en relación al aumento de casos. El número de fallecidos también es un dato que uno mira, y en general el número de casos nuevos normalmente se analiza la tendencia tratando de estabilizarla con promedios móviles en algunos casos, o haciendo algún tipo de modificación, digamos, en el dato, porque por ejemplo los epidemiólogos usamos mucho la fecha de inicio de síntomas, pero esa tiene una caída en los últimos días, entonces tienes que estabilizarla con los promedios móviles. Y mirar los números absolutos, ¿acaso no es un poco distorsionador respecto de los números por millón de habitantes? ¿No es mejor eso para compararnos? O sea, para compararnos, por cierto, hay que sacar tasas por millón de habitantes. Pero para controlar la epidemia, finalmente lo que uno necesita es ir a buscar los casos. O sea, cada uno de esos casos es la fuente de contagio. Entonces, puede ser que el riesgo sea mayor, ponte tú, en Punta Arenas. Claro. Pero acá hay más casos, hay una concentración mayor de casos, aunque la tasa sea menor. Y por lo tanto necesitas ubicar esos casos. Necesitas ubicar a cada uno de los casos para tratar de aislarlo y reducir el contagio. Otra de las fuentes de crítica, dentro de una aceptación mayoritaria, diría yo, de que el trabajo de la autoridad sanitaria ha sido satisfactoria, pero alguna de las críticas ha sido tendiente, por ejemplo, a la escasez de información o a la no entrega de información más abierta. Tú que estás ahí en la primera línea de asesoramiento al gobierno y también en la academia, ¿eso ha cambiado o tú crees que sigue habiendo falta de transparencia, de entrega de información? Yo creo que ha mejorado bastante. Si uno ve la página web del Ministerio de Ciencia, hay muchísimos más datos. Pero ciertamente no al nivel que quisieran muchos, que es tener la base de datos anonimizada con los casos para poder hacer un análisis mejor en el fondo. Eso es yo creo que ahí ha habido como una controversia en relación a los datos, porque si uno ve la página web del Ministerio de Ciencia, donde está como un repositorio, que está el producto 1, producto 2, producto 10, producto 28, creo que están entre las camas de UTI, están los exámenes que se hacen, etcétera. Y sin embargo, de pronto no es tan fácil encontrar toda la información para alguien que no está muy enterado. Y yo creo que sobre todo lo que más quisiera la comunidad científica es tener las bases de datos anonimizadas como las dispuso, por ejemplo, Colombia o México. No es tan habitual, es cierto, también hay que reconocer de que en medio de la epidemia la gente del Ministerio está trabajando a todo lo que da, los equipos de epidemiología, para tener los datos, y no es fácil preparar, digamos, información para la academia. Pero en eso también es importante esta interfase que hizo el Ministerio de Ciencia y tratar de colaborar con el Ministerio de Salud para aliviar ese trabajo. Pero efectivamente, si bien ha aumentado la cantidad de datos, hay cada vez más publicación de datos actualizados, ya están los datos por comuna, pero lo que falta efectivamente es tener una base de datos anonimizada de manera que los investigadores puedan usarla. Claro, más detallada. También falta más detalle en los muertos, además de la edad,
en los factores de riesgo, más datos como de estudios respecto a los enfermos. Jimena, por último, esta semana viene, o debiera empezar, eso han dicho, y a partir de la semana pasada, lo de los nuevos test, ya de los test, los IgG famosos, que tienen que ver con los anticuerpos, que determinan no quién tiene el virus, sino quién lo tuvo. ¿Eso en qué va a cambiar el panorama? Bueno, va a cambiar, primero, desde el punto de vista epidemiológico, interesan mucho esos test para hacer censos serológicos o encuestas serológicas y saber exactamente qué proporción de la gente ha estado expuesta ya al virus. Eso nos sirve para saber en realidad en qué nivel de riesgo estamos. Tenemos que hacerlo en forma seriada, de manera de ir viendo cómo esto va a ser de largo aliento. Nosotros ya sabemos que esta primera ola, por más cuando pase, el número de casos que va a dejar no es muy alto en relación a la población nacional, por lo tanto necesitamos saber en realidad, más allá de los casos sintomáticos, asintomáticos que logramos medir, cuánto es en realidad la proporción de personas que realmente estuvieron enfermas, de manera de que en el momento que exista una vacuna, ir viendo cuánta gente va a necesitar esa vacuna y cuán estrictos tenemos que seguir siendo con las medidas y cuál es la verdadera historia natural de esta enfermedad, que en realidad se construye de alguna forma el iceberg de cuántos son las personas que se infectaron, cuántos son los que vimos, cuántos son los que fallecieron, cuál es la verdadera pirámide, digamos, de esta enfermedad. Por lo tanto, es bien importante. También estas muestras pueden servir para otros fines. En lugares donde no hay mucho acceso a diagnóstico, efectivamente podrían ayudar a confirmar el diagnóstico de una persona que estuvo enferma, no en los primeros días, ciertamente, pero ayudaría a eso. Entonces, y también en algunos casos hemos visto que, por ejemplo, en Singapur, vimos una publicación hace poco de un Vernon Lee, quien yo conozco efectivamente, que es un investigador que tiene mucha experiencia en SARS, que ellos están complementando la investigación de brotes entre PCR y serología. O sea, PCR en el momento agudo y después, claro, van haciéndole serología a todos los otros que estuvieron expuestos a ver si efectivamente enfermaron o no. Entonces tiene bastantes aplicaciones, un test fácil de hacer. Claro. No es llegar y hacerlo, sí, porque igual tienes que tener un entrenamiento, tienes que saber manipular. Pero muy rápido. Pero rápido, claro. Tiene que ser el personal médico, pero entiendo que en 15 minutos podría estar el resultado. Sí, muy rápido. Es rápido y fácil. Sí, vamos a ver, eso parte seguramente esta semana para ver dónde ha estado el virus y que no supimos que estuvo en muchos casos, para ver cuánto efectivamente de nuestra población se infectó y cuánto es la masa general. Jimena Aguilera, como siempre, muchísimas gracias por tus explicaciones. Que te vaya súper bien. Gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en el Estado Nacional, disculpe. Bueno, estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y para despedirnos después de este programa donde sin duda nos queda, sobre todo la última entrevista, una preocupación latente a qué es lo que va a ocurrir en los próximos días. Así es que la autoridad sanitaria ya está dando nuevas medidas de control, pero sobre todo nos pueden dar 70 millones de medidas. Pero si usted y yo no nos tomamos en serio esto y no somos responsables, las autoridades pueden llenarse de decálogos de medidas e incluso obligarnos a hacer cosas. Pero si no las hacemos, nosotros no hacemos trampa en el solitario y esto se nos va a ir de las manos. Dejémonos de echarle la culpa siempre a las autoridades y hagámonos cargo nosotros, cada uno de nosotros, de cuán responsables somos de controlar este virus. Muy buenas noches y gracias por venir.